mote de poder darle mayor importancia. Me parece que lo hay que tomar con responsabilidad por el tema de que algunos dicen para ver jugadores. Me parece que si para mí apostar más a Copa Paraguay de repente cuando no estás teniendo, digamos, un torneo aceptable en la apertura o clausura, te puede dar por lo menos un camino a algo internacional. Entonces me parece que hay que darle mayor respaldo y seriedad a este compromiso, a esta Copa Paraguay, porque te puede salvar el año también. Así que, señores, ya están ingresando los protagonistas. Estamos hoy aquí en la 101.7 Itahuapotío FM de Itagua Deportivo para la Copa Paraguay, donde 12 de octubre recibe a 1000 palos. Esperemos que no nos den palos estos muchachos, aquí con todo el integrante del grupo de staff de Itagua Deportivo. Un saludo, un apretón de mano a Carlitos Coronel Romayer, que está en la parte técnica, a la dirección de la radio, a todos los anunciantes, a nuestros fieles oyentes. Buenas noches, muchas gracias. Vamos rápidamente al salón del director deportivo, que va a estar en los comentarios, Jorge Villalba. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorgito? ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro, para Carlitos, Adolfo, que sacó el valle enseguida, Juan también. El saludo para Miguel, que ya está desde las 4 aproximadamente ahí en el Luis Salinas. El Centro Andino Nacional Paraguayo, el equipo de Caguazú, que viene de la colonia Nueva Toledo, campeón del 5º departamento, el equipo que jugó la final más larga. Una primera final jugó en el 2020 y la segunda final este año 2021, en mayo aproximadamente, con un permiso especial, y se consagró campeón, y por ende entonces el 2 de octubre supo quién iba a ser su rival, y hoy está aquí entonces para cerrar esta semana 5 y por ende la primera fase, los 32avos de final de la Copa Paraguay, y tienen oportunidad varios que no vienen jugando en el globo itagüeño, como por ejemplo Ramón Coronel, el propio Marcelo Paredes, también a Ríos que alterna, Bobadilla y otros más. Entonces lo vemos también a Danilo Ortiz, a Ojeda, a Junior Brites, Richard Salinas, que había sido expulsado en el partido anterior y tiene partido suspendido, por cierto, en la principal, también tendrá minutos en esta Copa Paraguay. Así que un equipo respetable, el del globo itagüeño, que va a enfrentar al elenco de Caguazú. ¿Ya estamos con Miguel? Sí, vamos directamente conmigo. Buenas noches, Miguelito, ¿cómo estás? Hola, Pedro, pido un cordial saludo también para vos, para todos los compañeros ahí en el estudio, para Jorge, para todos los que están ahí en el estudio también, para Carlitos, nuestro jefe técnico, y nosotros aquí, desde el estadio Luis Alberto Salinas, acompañando la Copa Paraguay al 12 de octubre, en la noche de hoy, con un equipo que nosotros vamos a estar mirando cómo se movilizan ante el 12 de octubre. Vamos a ver a este equipo de 1000 palos de Caguazú, como ya lo dijo, de donde proviene nuestro compañero, nuestro director Jorge Villalba. Pero de tal forma nosotros ya tenemos equipo confirmado, tanto del 12 de octubre y también al equipo de 1000 palos, que en instante nosotros ya lo vamos a confirmar. Equipos del 12 de octubre y la de 1000 palos de Pedro Chile. Perfecto, vamos rápidamente al equipo titular de 1000 palos. Estamos con la información, Jorge. La información que presenta Frutería y Verdulería Julia Estela. 1 para José Sanabria, 2 para Samuel Brau, 3 para Carlos Mendoza, 4 para Edgar Rivarola, 5 para Héctor González, 6 Alberto Velázquez, 7 para Marcos Gautos, 8 para Víctor Domínguez, 9 para José González, 10 para Elio Araujo y 11 para Adrián Ferreira. Perfecto, muchas gracias. Vamos al equipo del globo itagüeño, aquí del 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por Cooper. 25 para Osvaldo Cabral, 2 para Roberto Cantero, 5 para Marcelo Paredes, 6 Danilo Ortiz, 8 para Junior Brites, 17 Héctor Bobadilla, 20 para Rubén Ríos, 23 Richard Salinas, 30 para Juan Ojeda, 31 para Ramón Coronel, 34 para Adán Escalante. Perfecto, muchas gracias. Sí, seguimos, Miguelito. Sí, señor, seguimos con
los árbitros. Exactamente. Los encargados que van a tener en la noche de hoy. Árbitro principal, el señor Darlis Benítez. Su línea 1, Carlos Sánchez. Su línea 2, Avenindo Rojas. Y el cuarto árbitro, el señor Edgar Barrios. Es así, señores, vamos rápidamente ya al saludo a nuestro compañero, el que mejor vende. Sí, señores. Buenas noches, Adolfito, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro. Buenas noches para el director Jorge Villalba, también para el compañero Miguel Román y un cordial saludo también acá para el compañero Carlito Coronel y una vez más acompañando al 12 de octubre. Un equipo verdolaga de 1000 palos. Sí, señor. Todo listo. ¿Cómo damos cronómetro? Dice el árbitro. Comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Sí, señores, aquí la Copa Paraguay. Ya con aquí, el 12 de octubre, se inaugura la Copa Paraguay, Jorge. Así es. Bueno, el saludo para todos los que ya están prendidos en la página de Autogem y todo Deportivo también en Facebook Live. Y ya nombramos todos los jugadores. Saludos para Francisco, ya nombramos los jugadores de 1000 palos, de los de octubre, titulares. Y después vamos a estar nombrando los suplentes y lógicamente en los relatos siempre se nombran los jugadores. No sé qué quiso decir el amigo Francisco. Así, señores, cuando el balón se pone por un costado, vamos a ver después de poder, cuidado, se va y nomás. Y no pudo recuperar, va a ser lateral en su terreno para 1000 palos. San Agustín de Marco, Galeando, Bocalle del Sur, Bodega S de Esteban González, Guasuirá, Ferretería Villaboa, venta de artículos de electricidad en general. Sí, señores, cuando va a ser el manual, a ver dónde puede ver. Lo vemos un poco robusto también aquí al lateral, el Rivarola, cuando viene el centro, vamos a ver la mano, revienta, saca como puede, el capitán insiste de vuelta ahí, vamos a ver que hace Río, avanza de vuelta, cuidado que está en ofensiva, y lo van a acomodar a Mendoza, insiste el 12 de octubre, acomoda por el sector derecho, están un poquito, parece, no gordo, ¿verdad?, pero voluminosos los jugadores de Caguazú. De 1000 palos, vienen con todo, dice Adolfo. Al lugar Artesanía General 0971-266-583, Verdulería y Frutería Julia Estela 1 y 2 pasito al mercado municipal de Itagua. Aquí vamos a ver si espera el balón, va a recuperar el balón por el sector izquierdo, se le fue el balón. Vamos a ver con el número 4, Rivarola, va a ser lateral en su terreno para 1000 palos. Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12 de octubre, Elite Creaciones, Cartenería, impresión y colocación 0984-943-440, Selmi, tejido, venta de postes, cemento y tejido en general, kilómetro 28. Vela que sacaba por un costado, va a ser lateral de vuelta para el 12 de octubre, lentamente se va acomodando. Vamos a ver si el capitán, sí señor, hablamos de Ramón Coronel. David Convenciones, atuendos deportivos, prenda para damas y caballeros 0982-890-093. La recomendación ¿Sí? justamente, Pedro, en estos equipos de la principal categoría, justamente para los que de por ahí no tienen un plantel muy amplio, ¿verdad?, es de cuidar un poco el físico, ¿verdad?, de no entrar con todo para no lesionarse, porque lógicamente aún queda mucha tela por cortar en el torneo clausura, por eso yo creo que de por ahí también nos luce mucho en algunos partidos de la Copa Paraguay. Así mismo, claro que sí, pero yo creo que de aquí a un tiempo más va a ser uno de los torneos mayor competitividad. Y me parece también que cuando haya eso de los sponsors, donde pueda también dar un poquito más de plata a estos integrantes del interior, yo creo que vamos a tener un poquito más de, digamos, jerarquía también, que es lo que necesita, pero en este momento lo vemos a los de Caguazú cuando tiene el balón, se lo va a ir por un costado, pasa a traer vuelta para Rivarola, acomoda vuelta, lo tiene muy cerca también, ahí vamos a ver para Gauto, pero habilita el centro para quién, vamos a ver si le va a ir, se le fue la mano, señores, recupera vuelta Ferreira, insiste el balón, se le va a perder por un costado, vamos a ver qué dice el árbitro, retrotrae la jugada, hubo falta, va a ser tiro libre para 1000 palos. AM Automotores, Ángel Marqués apoyando esta cobertura, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús SRC, Electromedios Comercial, Luis Ferro, oferta todo el año. Se le fue con todo al coronel, al número 10, Araujo, va a ser tiro libre sector izquierdo, está acomodando, vamos a ver a Rivarola, va acomodando por un costado por el sector izquierdo, vamos a ver dónde puede caer el balón, va a utilizar el juego de compromiso, suben todo también ahí, los de 1000 palos, cuidado muchachos que no haya sorpresa, atención que dice el árbitro principal, autoriza, ahora sí. A ver dónde cae el balón, está Rivarola, viene el centro muy cerrado, el segundo poste para quién, para nadie, con seguridad, descuelga el portero Cabral. Lobo de los San Agustín de Marco Galeano, Bocalle del Sur, Bodega S de Esteban González, Guasuirá, Ferretería Villaboa, venta de artículos de electricidad en general apoyando esta cobertura, Fabio Guerrero, lista 1, visión 5. Me parece que su propio compañero Miguel cae por Cabral. Así es. Pisa mal. Sí, no, pisó mal. Saltó y bajó mal los pies, por eso se tiró en el suelo. Sí, señores, lo vemos ahí,
que se le queda hacia atrás. Pero ahora ya está saliendo el 12 de octubre. Ángel Marqués, concejal PL Realista, División 6. El próximo 10 de octubre, Ángel Marqués, lista, División 6. Mira, ahorita vamos a ver bien el centro para quien para nadie en el área. Ya rechaza como se puede González. Insiste de vuelta, recupera mitad de terreno. Quiere llevarse Domínguez. Insiste bien el centro para quien. Vamos a ver, se anticipa. Va a ganar la posición y lo ganaron. Cuidado, 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 cuidado. Se complicaron. Solo viene el remate. Se complicaron solo aquí, Jorge. Y el capitán González casi lo aprovecha. Sí, y sigue, diríamos, el problema en la defensa del 12. Aquí la duda, trata de cubrir, pero le gana con insistencia ahí el jugador de Mil Palos. Increíble lo de Cantero. Sí. Imagínense el voluminoso delantero y cómo le puntea y le gana la posición. Y Cabral también, que no habla, sale a destiempo, Jorge. Sí, duda un poco en salir de ahí. Entonces se produce toda esta jugada que casi derivó en el gol de Mil Palos. Así mismo, señores, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa y Macará ilimitada. Y el tiempo de juego, 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Yanduti Electrodoméstico. Eso sí, señores, estamos desde Luis Alberto Salinas, Copa Paraguay. 32 de final, 12 de octubre. Y Mil Palos empatan 0-0. Express Desayunos, almuerzo, meriendas y cenas. Nuestra delicia por delivery al 0986-840-264. Los octubre que ¿Sí? tendrá que ir hasta Ciudad del Este si pasa esta fase, en donde va a tener lugar el Antonio Aranda ante el 3 de febrero. Y hasta ahí también irá a Guaireña para enfrentar a Oriental. Así mismo, claro que sí, ya están algunos emparejamientos. Ahora lo vemos por el sector derecho. Insiste el 12 de octubre, quiere acomodarse. Vamos a ver más atrás de vuelta. Vamos lento, seguro para Ríos. No tiene Ríos, acomoda de vuelta en el cuarto de cancha. A ver si se anima aquí. No se pudo acomodar. Brita, insiste de vuelta, avanza para aquí, para nadie. Ya recupera. Entonces ya está saliendo Mil Palos. Y en honor a un bosque de la especie Guatambú, dice que surgió el Club Atlético Mil Palos, Pedro. Es interesante, hay que saber un poco más también de los equipos del interior. Cuando el remate para quién, para nadie. El voluminoso, ahí hablamos, ya hubo falta, sí señores, dice el árbitro. Hay tiro libre, 3/4 de cancha, es un terreno para Mil Palos. El 12 que cae un poco en el juego también de Mil Palos, me parece que debería tranquilizarse y tocar, ya que son jugadores de primera, varios que están jugando en el torneo clausura, otros que están esperando oportunidad. Otros que tienen mucha experiencia también en torneos internacionales. El por qué tienen que meterse en el juego del rival, por qué no tranquilizar, tocar y buscar lógicamente abrir ese cerco que impone el equipo del interior. Así mismo, claro, y cuando ya quiere salir jugando aquí, que vamos a ver, lo deja de vuelta para el número 6. Hablamos de Ortiz, insiste de vuelta, cuidado que va a perder y perdió nomás otra vez el balón, quiere recuperar, lo está acomodando Domínguez y gana, pifia, saca el remate. Ahí vamos a ver qué ocurre, hay dos jugadores caídos. Vamos a ver, el árbitro dice, va a ser lateral ofensiva por el sector derecho para Mil Palos. Fabio Agüero, lista 1, División 5. El próximo 10 de octubre, Fabio Agüero, lista 1, ANR. Virginia Lugo, lista 20, División 7. Hilario Monzón, lista 10, División 1. Y el capitán González, que está incisivo, sí señores. Vamos también a dar el saludo a nuestros compañeros que ya se está acomodando aquí. Hablamos de Juancito. Juancito, buenas noches, ¿cómo estás? Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un compromiso realmente que el 12 de octubre debe aprovechar, por lo que estaban citando también, un partido que puede ser trascendental para que el 12 logre alguna clasificación a la Copa Sudamericana principalmente, ya que en el campeonato, en el acumulativo, al menos está bastante lejos el equipo itagüeño. No hay que desmeritar este compromiso ante un rival como el Mil Palos, que seguramente también va a querer dejar su nombre en alto en esta Copa Paraguay. Así mismo, señores, claro, en ese momento interrumpido. ¿Qué pasó ahí, Miguel? Es una jugada brusca, una jugada fuerte de Alan Escalante, y en esta jugada recibió el primer acrílico amarillo, el 34 del 12 de octubre, Alan Escalante. Si había VAR, Jorge, esto era roja directa. Sí, sí. Se salvó Escalante. Innecesario lo que hace el Mirá cómo se rompió, ¿sí? Yo creo que ahora puede tomar otra decisión. Sí, porque no, y roja. Cuando hay sangre es roja. Sí. Y prácticamente no hay que dudar porque ya ve que el jugador de Mil Palos llega al balón y él baja el pie. Mira ahí, lo van a sacar un momento interrumpido, vamos a ver.
creo que queda con la amarilla. Vamos a ver qué dice el árbitro. Tiene que limpiarle, inclusive si la casaca está manchado lo tienen que cambiar o por lo menos lavar. Mucha falta, diríamos, de capacidad o equivocación de los árbitros en esta Copa Paraguay. Hemos visto muchos errores, inclusive estamos viendo la intermedia. Es increíble, ¿verdad? Cómo se equivocan o cómo de repente cortan la jugada cuando tienen ley de ventaja. Sí. Increíble. Totalmente. Vamos a ver, señores, el balón está en territorio de Milpalos, Rivarola. El balón se va a perder por un costado, no, señores, va a recuperar y va a salir el 12 de octubre. David, Confecciones Asuntos Deportivos, 0982890 RCN Electrodoméstico Gloria Salina PL Real, lista 2, opción 5. Mira aquí Ortiz, pierde el balón. Increíble. Escalante. ¿Qué pasó? Va a jugar el gratis Se Escalante. salvó Escalante aquí. Me parece que el árbitro tampoco le llamó la atención lo de la sangre, así que, señores, sigue Escalante. Sí, lo cambiaron, ¿o no? Y no vamos a ver primero. Vamos a ver. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. Si el tiempo de juego, 10 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta ya tu electrodoméstico, pero... Es así, señores, de la Copa Paraguay lo regalaron ahí. Vamos a ver qué puede hacer Richard. Insiste Richard por el sector derecha. Vamos a ver si viene el primero rápidamente. Está con 10 momentáneamente el equipo de Milpalos. El albiverde insiste bien el centro. A ver para quién. Y otra vez aquí. Largo no pudo acomodarse nunca. Río de vuelta, insiste para quién, para nadie. Saca Rivarola por un costado. Lo va a dejar de vuelta para Marcelo Gauto o Marcos Gauto. El balón recupera en su terreno. Mitad de terreno hay tiro libre para Milpalos, que en el Luis Alberto Salinas. Copa Paraguay, están empatando de octubre en Milpalos 0-0. Ángel Marqués concejal por el PLRA. Ángel Marqués lista 2, opción 6. Cantero se le fue con todo al Araujo. Ahí, señores, hubo falta y tiro libre para Milpalos. Tortería Salina de Juan Salina apoyando al 12. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y va pasito al mercado municipal de Itahuaco. Petín, Colman y familia apoyando al 12. En el remate para quién, para nadie, a cualquier parte. Sigue a un costado el jugador de Milpalos, Miguel. Sí, señor, está tendido todavía asistido por la sanidad de Milpalos. Ya en instante al de retornar nuevamente y bueno, requería también. Estaba mandando un poquito de sangre, pero el árbitro no tuvo que insistir para que estaba afuera. Está todavía asistido al costado del campo de juego. Pensé que fue sustituido, ¿o no? No, porque están esperando. Me parece que lo van a poner la gotita esa como para que pueda sostener. Y va a volver a ingresar aparentemente el jugador de Milpalos. Cuidado que avanza, está por el sector de derecha, avanza Tanera, viene el centro, primero, sí, señores, hay gol. ¡Gol! El 12, sí. Aprovechó la desorientación ahí de los centrales. Muy buen centro, señores. Ingresa solo en el área, creo que era Bobadilla. Pone el primero en el compromiso. El primero en el Luis Alberto Salinas. Copa Paraguay. Centro como con la mano de Richard Salinas. Aprovechan el corazón del área. Número 7, Héctor Bobadilla. Aquí, señores, el primero del compromiso, el primero de 12 de octubre. 12 de octubre 1. Milpalos 0, momento del gol, Adolfo. Minuto 12 de la primera etapa, Pedro. Jorge. Bien recibió el balón ahí Salinas por el costado derecho, la baja bien, la domina con el pecho y con su velocidad se mete ahí en el área grande y saca ese centro milimétrico para que Bobadilla, con la velocidad que venía trayendo, se elevara y le dé un testazo directo hacia el fondo del arco de Sanabria para abrir el marcador entonces a favor del Globo Itagüeño, que tenía un jugador más dentro del campo de juego porque el de Milpalos estaba siendo asistido. Saca ventaja ya el Globo, a pesar de que comenzó un poco incómodo porque el guapo equipo de Milpalos no le daba tregua, no le daba un poco de respiro, le ponía un poco nervioso, pero ahora creo que con este marcador a favor tendrá mucho más espacio el 12. Con 10 una desascensión en los centrales. Aprovechó el 12 de octubre, Juancito. Exactamente, Pedro. Llegó el gol del equipo itagüeño. Una buena jugada realmente de Escalante. Dejó para Salinas y con el centro impecable. Y también eso nos hace ver la importancia de esta Copa Paraguay, ya que en este partido podemos observar, por ejemplo, a Héctor Bobadilla, que es un jugador
que fue muy importante realmente, al menos en las inferiores de Cerro Porteño. Llega bien a este centro que mandó Richard Salinas, que también obviamente esperamos mucho de él en este partido. Le sirve al 12 de octubre para abrir el compromiso, ya que, así como estaba diciendo Jorge, realmente el equipo de Mil Palos estaba muy bien parado en el campo de juego. Y se vino el primero, Miguelito. Así es, se vino el primero. Gran reacción de Richard Salinas, la corrida, el centro donde atropelló el turbo Alegría, el cabezazo para el primer tanto del 12 de octubre. Retornó también el número 4, también ayudado por la sanidad del 12 de octubre, tuvo que poner una gorrita de protección porque estuvo mandando sangre, tuvo una herida en la cabeza, pero retornó nuevamente Rivarola, el lateral izquierdo número 4 del cuadro de Mil Palos. Miguel, Sí, te escucho. ¿qué equipo está entrenando? Que se da cuenta. Equipo no iba a entrenar, hijita. Y claro, equipo nuevo. iPhone 12. Señor, Qué bueno, ¿eh? equipo nuevo director. Qué espectacular, ¿eh? Sí, Felicitaciones. nuevito, inaugurado en esta noche. Se nota que anda facturando bien, ¿eh? No, señor, no. Hay que mejorar la comunicación, Jorge. Creo que participó en la transferencia de Mbappé. Sí, ahí está. Tenés razón. Sí, porque imagínate, Mbappé por 5 años al Real Madrid, Miguel, y según fuentes oficiales, 25 millones de euros anual. Claro que sí. Vale. Jorge, Impresionante. Cuidado que viene el segundo, no señores. Otra vez lo quedaba de hiciste de vuelta. Avanza, se desprende. ¿Qué pasó ahí? Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente. Sí, el tiempo de juego, 16 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Ñantuti Electrodoméstico, pero así es. Sí, señores, Copa Paraguay, 32avos de final. 12 de octubre le gana por la mínima Mil Palos. Fabio Agüero lista 1, visión 5. El próximo 10 de octubre, Fabio Agüero lista 1, visión 5. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas. Nuestro compañero llevó también una matulita. Merentaste, ahora tenés que cenar, Miguelito. ¿Tenés todo eso? sí, señor, tenemos todo esto. Después retornan casa. Perfecto. Excelente, Miguel. Lo tiene muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo cuidan? A Miguelito Mandoto va a ser el lateral de su terreno para Rivarola. ¿A qué hora estaría viajando el próximo lunes, Miguel, para la capital de la República de Guairá? Y depende del director deportivo, depende de nuestro director Jorge. ¿A qué hora salimos y a qué hora llegamos? No estaría malo, Miguel, que este fin de semana ya pueda ir a relajarse ahí por el cuarto departamento. Y ojalá que no haya frío como estamos teniendo un frío acá en el 12 de octubre. Interesante cuando lo se pega por un costado, por línea de fondo. Va a ser saque de meta para Mil Palos. Así que ya está todo para la cobertura. En el Guaí. Sí, señores. Villarrica del Espíritu Santo. Hablando de frío, Miguel, inolvidable fue el viaje que hicieron esa mañana dominguera hasta Coronel Oviedo. Vamos, ven. Hasta Coronel Oviedo. ¿Quién hizo el viaje? Esa mañana fría que se fueron. Claro, sí, con el director Jorge Villarro fuimos en esta transmisión ante Oeste Unido. Una mañana fría, eso sí es frío. Pero nos quedamos duros, no del frío. Pero no sé, por la línea 300. Todo duro, sentado ahí. Toda una experiencia, toda una aventura. Cuidado que viene Ortiz. Ortiz nos saca el centro, recupera Mil Palos. Ya está saliendo el equipo. ¿Cómo se dice? El equipo maderero, ¿verdad? Sí. O el equipo forestal, puede ser. Forestal, el albiverde. Sí, el albiverde. Y alusión a la casaca de la selección de Caguazú, está utilizando. Sí. Así Y prácticamente mismo. el Cuidado. verde es que identifica a Caguazú, ¿no? Sí. Sí, señor. Vamos a ver qué hace. Quería acomodarse. Habilita de vuelta por el sector derecho. Va avanzando el 12 de octubre. La Richard de vuelta. Vamos ahora sí. Viene para el segundo. Puede ser. Viene ese. Dale, Richard. Vamos a ver. Lo va a dejar de vuelta para el número 8. No pudo hacer nada. El
balón otra vez 3/4 de cancha para el 12 de octubre. Bodega de Silla de Esteban González Guasuirá, lavadero Sanautín de Marco Galeano en Bocayete del Sur, Ferretería Villalba, venta de artículos de electricidad en general, Ángel Marqués, listado, opción 6. Acá vamos a ver, le queda de vuelta Lorena para Richard, no pudo, insiste, va a sacar por un costado, no quiso inconveniente, va a recuperar, baja de vuelta, me pareció que era Araujo, insiste de vuelta, Mil Palos, su terreno y la salida. Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, comercial y oferta todo el año, Gloria Salina PLR, listado, opción 5. Velázquez de vuelta, habilita perfectamente por el sector izquierdo, vamos a ver qué puede hacer, insiste de vuelta, avanza para González, el balón saca por un costado, no quiso inconveniente Cantero, el balón en ofensiva por el sector izquierdo. Selmi Tejido, venta de postes de cemento y tejido en general, kilómetro 28 Itagua, ley de creación de cartelería, impresión y colocación 09849434440, David, confecciones, atuendos deportivos, prendas para damas y caballeros. Señores, claro que sí, cuando el balón está en ofensiva, avanza y va a recuperar y lo tiene de vuelta el 12 de octubre. Vamos a ir, no incida con Juancito, no dice cuidado, ahora sí viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo, autopase, no, largo, y no pudo, señores, ay, aquí de vuelta la gran oportunidad que tuvo, hablamos de Bobadilla de vuelta para hacer su doblete, creo que lo apuntó, vamos a ver. Hay algo largo, creo que cortito lo podía haber hecho Jorge y venía el segundo. No, tenía que picarlo arriba del arquero y ya estaba. Diríamos, una falta de picardía también del jugador del 12 de octubre aquí que quiso hacer un autopase con esa velocidad. Era para picarla y el segundo. Me pareció que podía haber sido para la tranquilidad, Juancito. Sí, exactamente, Pedro ya estaba prácticamente un poco jugado el portero de Mil Palos también. Era algo fácil y a mandarla a guardar para el jugador Bobadilla y estaba su segundo en el compromiso. Eso sí, señores, los comentarios de Jorge y Juancito en una presentación de Cooperativa Ipacaray Limitada. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. Ñandu tiene electrodoméstico y el tiempo de juego 20 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cerámica Itagua S.A. Pedro. Es así, señores. Desde Luis Alberto Salinas, Copa Paraguay 32 avos, 12 de octubre 1, Mil Palos 0, Jorge. Las dos ediciones anteriores de Copa Paraguay, el 12 de octubre que fue eliminado por Ovetense. Sí. Y ahora le toca contra otro equipo de Caguazú. Hay que ver si esta vez ya, como dice el famoso dicho, la tercera la vencida, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser. Dejar un camino de Caguazú, dejar por el camino un equipo de Caguazú, ¿verdad? Lo bueno de todo esto que creo que ya hay 6 equipos ya, Jorge, que son interior que pasaron de ronda. Y hay una particularidad que estoy haciendo un seguimiento, pero no puedo decir todavía con precisa sobre el conjunto de Sastre, Puerto Sastre puede ser. Sí. Hay una particularidad que en cualquier momento vamos a estar difundiendo. No estoy todavía nomás con la veracidad del caso. Digamos, la tela está corta todavía. Está corta todavía, pero algo de amoríos. Ah, bueno. Porque dice que es una etnia, o sea que la mayoría dice que son Sí. integrantes de una etnia. Así mismo, sí, señores, cuando hay tiro libre viene el centro frontal para que sale el arquero, descola con seguridad el portero Sanabria. ¿Quién es el otro monetón del compromiso, Miguel? El 7 Marcos Gauto de Mil Palos. Número 7 Marcos Gauto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, señores, cuando el balón ya lo tiene el albiverde. Un lavadero San Agustín de Marco Galeano en Bocayete del Sur. Bodega S de Esteban González en Guasuirá. Ángel Marqués, lista 2, opción 6. Gloria Salina PLR, lista 2, opción 5. Avanza, se desprende, cuidado, que ahora busca insiste de vuelta, viene el centro. ¿Para quién? Ay, señores, no se animó a rematar. El balón quedó bollando, lo saca por un costado. Y aquí llegó el Mil Palos, Jorge. Sí, intenta insinuar también el equipo del quinto departamento, el centro del costado izquierdo, el cabezazo que le bota en Danilo y después no quiere problemas a Ríos, la manda por un costado. Insiste de vuelta, avanza, otra vez lo va a tener con el número Brown. Insiste Gauto, lo tiene de vuelta y González, vamos a ver, ya recuperó muy bien ahí el volante central, Paredes. Insiste de vuelta, revienta, saca como puede ahí Ortiz. Vamos a anticipar, saca por un costado, va a ser lateral ofensiva por el sector izquierdo para el 12. Fabio Agüero, ANR, lista 1, opción 5, el próximo 10 de octubre. Fabio Agüero, concejal. Insiste de vuelta, vamos a ver, lo tiene Ortiz. A un costado, vamos a ver quién se le está acercando, quién está muy cerca. Vamos a ver, insiste bien, avanza, se desprende muy bien arriba y lo está desacomodando ahí el central. Insiste Bobadilla, pero ya cruza, lo ganó la posición. Hablamos de Mendoza, saca por un costado, no quiso inconveniente, Mil Palos. Brevemente lo de Sastre, compañero. Ellos
tenía que haber venido un día antes en un hotel conocido de la capital. Sí. Y el motivo dicen que no podía venir porque según ellos tienen un reglamento interno ahí dentro de la etnia o tribu, llámese como llamarse, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Dice que ellos sí o sí comparten hasta 3 mujeres cada uno. Así mismo. Y ese es el motivo que no pudieron haber quedado alojados en un conocidísimo hotel capitalino. Totalmente. Y estaban teniendo hay un nombre de un mote, ¿cómo se le dice a eso? Insiste bien el centro, 3/4 de cancha. Y ya de pecho bajo Ortiz. Vamos a ver para quién eleva el centro. Habilita de vuelta para quién, para nadie. Y solo seguro. Ya está sacando González. Insiste en mitad de terreno. Otro Río. Vamos a ver, se desprende. Va con todo el 12 de octubre que quiere de vuelta al segundo. Vamos a ver que puede acomodarse. Insiste, vuelta Brito, avanza de vuelta. Otra vez se acomoda. A ver con quién puedo jugar. Lo dice, lo tenía de vuelta el 34. Escalante que se salvó de una roja directa. El balón se pierde por un costado. Va a ser lateral ofensiva para el 12 de octubre. ¿Qué tal si le mandaba al compañero Miguel Romasi ahí, Pedro? Para tener 3 mujeres. Pregunto, ¿verdad? El balón está en ofensiva. Vamos a ver, señora, el manual. Está Ramón de vuelta habilita para que quede en el área. Se desprende muy bien. Habla más serio. Todo más serio, todo esto. Si pues no compliquen, no vayamos a aquellos lados, ya llegamos ahí. Pero para mí, Adolfo, que está mal esa info porque Puesto Sartre no tenía ningún indígena en su equipo que vino a jugar en el Camino Nacional. La mayoría de Puerto Diana. No. El otro es Trébol, ese sí. Ese sí. Trébol. Trébol, totalmente, sí. Y el de Chaco. Sí, del Chaco, sí. Trébol. Era 100%. Atlético Trébol. Sí, Sí. 100%. Eso sí. Eso sí, ahí sí, realmente. Ahí ya cerramos. Y justamente Información certera. Sí, justamente el que me comentó Jorge es un amigo nuestro que está en el fútbol interior. Ajá. Y me dijo, lo animo, Ana Beberu, Seba Elía y Tabella, mi refuerzo, mi ahí. Señores, marcamos el tiempo de juego. Operativa Ipacaray limitada al servicio de la gente. Si el tiempo de juego 26 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Copetín, Colmán y familia. Sí, señores, Copa Paraguay 32 avos. Ahí de Luis Alberto Salinas. 12 de octubre, 1000 palos 0. Ángel Parque, concejal, listado, edición 6. Ángel Parque, el próximo 10 de octubre, comercial Luis Ferro, oferta todo el año. SRC Electrodomésticos Gloria, Salina PL Real, listado, edición 5. Vamos a tener el manual, vamos a ver con quién va a jugar. A ver quién se le acerca. Es el número 2, ya está jugando más atrás en su terreno. Fabio Agüero, concejal ANR, lista 1, edición 5 para el próximo 10 de octubre. Fabio Agüero, concejal, Ñantu, tiene electrodomésticos, artículos digitales e informáticos. Teniente Esteban Martínez, 292. Rivarola, qué jugador Rivarola, che, cómo juega, cómo sale, cómo tiene visión de salida. Insiste, recupera. El que está teniendo el gorrito de protección. El que quedó como alcancía en la cabeza. Ya está saliendo Ortiz. Express desayunos, almuerzo, meriendas y cenas. Deliveries al 0986-840-264. RB Centro de Ubicación, kilómetro 30, Itagua, Bodega S. de Esteban González Mosuira. Hay tiro libre para el sector izquierdo. La falta lo hizo Mendoza. Lo amarra ahí a Salinas. Cae Salinas. Hay una pelota parada para el 12. La Madrón San Agustín de Barco, Galeano, el Pequeño del Sur, Cooperativa y Pacaray limitada al servicio de la gente. Otro amonestado, Miguel. Sí, señor, y justamente entre el perro Mendoza recibe el acrílico amarillo. Perfecto, muchas gracias el 3, Mendoza. Me parece si este es el criterio del árbitro, creo que hasta la banca va a sacar amarilla, porque este no era para amarilla. Pero está sacando amarilla cosas insignificantes, cosas inocentes. Imagínate la cabeza que tiene que el patadón y no le saca la roja. Cuidado, señora, hay tiro libre. Hay tiro libre para el 12 de octubre. Boadilla. Vamos a dónde puede caer el balón. Cuidado que viene el segundo para la tranquilidad. Para el globo itagüeño autoriza bien el centro, primer poste. Señores, a la mano con seguridad del portero Sanabria. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2. Pasito al mercado municipal de Itagua. Tornería Salinas apoyando al 12. Alianza de Seguro y Reserva de Francisco Cantero. de Creaciones, cartelería, impresión y colocación 0984-943-440. Y acá casi se complica en la salida. Ya está acomodando por el sector izquierdo. Le cabeza para Coronel. Insiste el capitán bien el centro. Ahí vamos a ver el que insiste de vuelta, avanza. Quería ganar ahí, Salinas no pudo. Era
Bombadilla, pero cruza, saca como puede Mendoza. Ya recupera su terreno el 12 de octubre. Gloria Salina PL Realista, División 5. Centro Médico Ontología Corazón de Jesús. Ángel Marqués, concejal por el PL Realista, División 6. Si de vuelta vaya a recuperar Brown. Vamos a ver a Brown. Tiene el balón, acomoda el puntín del jugador del 12, saca por un costado, va a ser lateral su terreno para el albiverde. Cordial saludo para los seguidores de Milpalo, para Francia Ortega, Fuerza Milpalo, orgulloso por los muchachos, dice Esteban Zorrilla, vamos Milpalo, vamos con orgullo representando al 5º departamento. Laura Areco, vamos Milpalos. Rumilda Alves, vamos Milpalo que recién empieza, dice Marta Abogado, Milpalo, también Edelio Colmán, Milpalo, Marco Antonio Troche, también Milpalo, María Valdés, la mayoría son hinchas del Club Atlético Milpalos. Un cordial saludo, muchas gracias por seguirnos. Cuando el balón ya rechaza, cruza. Juancito, ves que no sé si es al ritmo de lo que quiere Caguazú, pero nos estamos tocando. Y cada vez que estamos tocando, erramos. Sí, la verdad que sí, Pedro. El 12 de octubre, a pesar de que está siendo dueño al menos de la pelota, no está saliendo con claridad. Hay veces que intentan salidas limpias por los costados y en donde se están anticipando mucho los hombres del equipo de Caguazú. Realmente está bien parado también el equipo de Milpalos, hay que decirlo. Comenzó el partido así y después con el tanto del 12 de octubre creíamos que se iba a abrir un poco más el partido, pero está haciendo un partido duro también el equipo de Milpalos, hay que decirlo. Sí, señores, claro que es el comentario de Juancito. Nueva presentación de Cooperativa Ipacaray Limitado al servicio de la gente. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaray al servicio de la gente. 30 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Tornería Salina, Pedro. Es así, señores. Luis Alberto Salinas, Copa Paraguay 32 avos. 12 de octubre, 1.000 palos 0. Ángel Marqués PL Realista, División 6. El próximo 10 de octubre, Ángel Marqués Concejal, SRC Electrodoméstico Gloria Salina PL Realista, División 5. Es así, señores. ¿Cómo se dice? Jornada doble era, ¿verdad? ¿Verdad? Así se dice, ¿verdad? Sí, Jornada doble. Este es el segundo compromiso. El primero, ayúdame, ¿quién fue el que clasificó, Juancito? El Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, con Mario Ricardo nuevamente como figura en el equipo del Cristóbal Colón. Dejó afuera a Pinosá, la victoria 4-0 por parte del Cristóbal Colón. Un verdadero golazo, verdadero golazo de Ricardo Jorge de pelota para. Sabemos que él sabe con eso y tremendo, y uno que estuvo a punto, estaba 0-0 creo, desde que se le fue por el travesaño. Pero el tercero ya se le dio, Jorge. Sí. Buen partido del Colón de J. En el Pinosá jugó el itagüeño el Pochi Chaparro, del kilómetro 25 por el 30. Estuvo en el 12 en la reserva la temporada anterior y apareció hoy de titular en Pinosá. Fue sustituido a los 70, aproximadamente con una molestia, el Pochi Chaparro. Así mismo, señores, cuando ya está teniendo en su terreno el 12. Marcos Pera también, Jorge, he visto que estuvo, o no sé si estuvo integrando el conjunto de J. Augusto Saldívar. Marcos Pera, el que jugó en unos años también en Unión Guaraní. Sí, Narváez también estaba. También, y he visto también Brian Arruo también, que está actualmente en el 3 de febrero de la Chacarita. Sí, Narváez, el kilómetro 25. Y Peralta, el centro delantero, también está en uno de los equipos. Muchos itagüeños están por las divisiones B y C respectivamente. Sí. Recordemos, Luis María Florentí también está en el Capitán Figari, oriundo ahí de Valle Cané también. Sí. Que ven que se le estaba dando oportunidad, pero que lo aprovechen cuando ya recupera de vuelta el 12 de octubre. Se está llevando, insiste de vuelta, vamos a ver dónde puede acomodarse aéreo. Avanza de vuelta, se desprende muy bien, están arriba, cuidado. Se anticipó, ganó la posición, lo va a dejar para Richard. Esta salida por el sector izquierdo, vamos a ver qué puede hacer. Retrotrae la jugada, lo va a dejar para Ortiz, que viene el centro. Saca como puede, hablamos de Mendoza. Recupera bien el remate, ¿para dónde? ¿Para dónde, señores? Te apuraste, Marcelo. Me parece que no había necesidad de eso, Juancito. Sí, exactamente, Pedro. Pasó muy bien Danilo Ortiz. Tuvo la oportunidad de lanzar un centro más arriba. Volvió a Marcelo Paredes. Jugó para y intentó el remate sorpresivo. El número 5, pero la pelota fue muy arriba del pórtico de. Sí, señores, claro, el balón se espera por un costado, va a ser lateral en su terreno. Vamos a ver, lo va a tener Coronel de vuelta,
más atrás, le dice el árbitro. Ahora sí, ¿con quién juego? ¿Quién se desprende? Dice el capitán del 12 de octubre. Verdulería y frutería Julia Estela, un nuevo pasito del mercado municipal de Itagua. Tornería Salinas apoyando al 12 de octubre. Ley de creaciones, cartelería, impresión y colocación 0984-943-440. Cuidado, cuidado, 4 contra 2, viene el centro, no pudo Junior, le va a quedar de vuelta ahora sí, esta se va a desprender, a ver con quién juega, viene el centro, ahí está en el área, insiste de vuelta, lo deja más atrás, vamos a ver qué hace Paredes, vamos a ver si remata, 1, 2, ahora sí, habilitelo, lo va a dejar de vuelta para quién, y quiso acomodar ahí muy bien el jugador del 12 de octubre, era de vuelta Bobadilla, vamos a ver qué dice el árbitro, desviaron el balón. Hay tiro de esquina, sí señores, hay tiro de esquina para el 12 de octubre. David Confecciones, atuendo deportivo 0982-890-093. David Confecciones, prendas para damas y caballeros. Está Junior acomodando el balón, vamos a ver dónde puede caer el balón. Hablamos de Junior Brites, sube también Marcelo, vamos a ver quién está en el área. Está también el chico Escalante, vamos a ver dónde puede acomodarse, va a utilizar por el compromiso. Ahora sí señora, vamos a ver si viene el segundo, viene el testazo. ¡Gol! Del 12 de octubre. Se le dieron más al pelado el central Ortiz. Buen centro de Brites que abre totalmente hacia el corazón del área. Se elevó más que todo Ortiz. El testazo al ángulo superior derecho del portero Sanabria. Nadie pudo rechazar. Segundo el compromiso, el segundo del 12 de octubre. Copa Paraguay. Desde Luis Alberto Salinas. 12 de octubre 2. Milpalo 0, momento del gol Adolfo. Minuto 34 de la primera etapa, Pedro Alcides. Jorge. En el testazo de Ortiz, ese centro pasado ahí, solo, sin mucha marca, experimentado central en el 12. De la potencia del testazo no pudo sacarla. El jugador de Milpalos para afuera, la manda para adentro y convierte así el segundo gol del Globo Itagüeño, que saca ya esta ventaja importante en esta última parte del primer tiempo. Y con esto el 12 de octubre que va marcando ya un camino posible a una clasificación. Hay que ver la reacción del elenco de Caguas. Sí, señores, lo aprovechó aquí. Qué buen testazo de Ortiz, Juancito. Exactamente, Pedro. Está haciendo un partido interesante Danilo Ortiz y premio a su esfuerzo realmente en este compromiso. Ese centro que vino de manera impecable y hay detalles que realmente reflejan la diferencia de por ahí del nivel de cada equipo porque lo dejaron totalmente solo, hay que decirlo, a Danilo Ortiz, que no quiso saber nada, le aplicó ese bonito testazo a la pelota, la manda a guardar y el 12 de octubre se pone nuevamente en ventaja. 2-0 gana el 12 de octubre en un partido que estaba siendo duro para el equipo itagüeño. Hay que ver si es que se levanta el conjunto de Milpalos o si definitivamente el 12 de octubre logra liquidar este partido tempranamente. Miguelito, la tranquilidad viene ahora. Sí, señor, la tranquilidad de Sarabia ahí en la banca, punto del segundo gol, faltó más que todo Danilo Ortiz, el testazo, el cabezazo para poner el segundo punto del cuadro itagüeño del 12 de octubre ante este equipo de Milpalos. Cuidado que avanza de vuelta, era Richard, diole de ventaja, habilita de vuelta para el Río, vamos a ver qué puede hacer, insiste para Marcelo, Marcelo se desprende de vuelta para Salina, está Salina, 1-2, no pudo, se acomodó, lo recuperó Milpalo, ya está saliendo el equipo caguaseño. Fabio Agüero, concejal,lista 1, edición 5, el próximo 10 de octubre. Fabio Agüero, concejal, Ñanduti, electrodoméstico, artículos digitales e informático, teniente Esteban Martínez, 292. Información del ¿Sí? Nacional B. La UFI rechazó protesta de liberación contra el elenco de 22 de septiembre en Encarnación y también el RI 3 Corrales, que protestó justamente ante liberación por 22 y RI 3 Corrales con Itapuense. Entonces rechazan la protesta y se van a estar enfrentando los equipos Encarnación y Itapuense 22 en semifinal y Cerro de Franco Carapeguá en semifinal del Nacional. Asimismo, señores, queda un cupo también para la intermedia, Jorge. Medio cupo, Medio cupo, perfecto. porque juega contra el vicecampeón de la primera vez. Asimismo, correcto, señores.
Esas son las informaciones que estamos teniendo y ya les presentado para Cooperativa Ipacaray Limitada. Insisto, el 12 de octubre avanza, se desprende de vuelta, está tocando a mitad de terreno, lo deja de vuelta por el sector izquierdo. ¿Para quién? Para Ortiz, uno de los goleadores. Insiste bien en el centro. ¿Para quién? No, nadie pudo acomodarse, ni mucho menos el delantero del 12 de octubre. Ya está saliendo Mendoza. Express Desayunos, Almuerzo, Merienda y Cenas. Delivery al 0986-840-264. Ángel Marqués, listado, edición 6. Si de vuelta lo vemos a Rivarola, viene el centro. ¿Para quién? Para nadie. El balón por un costado lateral para el 12 de octubre. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y va pasito al mercado municipal de Itagua. Tornería Salinas apoyando al 12. LI de creaciones, cartelería, impresión y colocación 0984940440. Este equipo de Mil Palos, compañeros, que seguramente tienen más tiempo inclusive que los demás del interior trabajando, porque habían jugado aquella final, como decíamos, en el departamento Caguazú, entre abril y mayo aproximadamente. Y de ahí ya habrán quedado trabajando, practicando, ya con miras a lo que iba a ser esta Copa Paraguay. Por ende, creo que inclusive tendrían mucho más tiempo que otros equipos de Buffy. Claro que sí, cuidado, ahí viene el tercero. Es el testazo, señor. El balón se pierde por línea de fondo. Dice el asistente que es saque de meta para Mil Palos. Buen centro de vuelta de Ortiz. Y no pudo darle de lleno ahí. Hablamos de Bobadilla. El balón ya lo está sacando Mil Palos. Bodega S de Esteban González, Guasuira, Ferretería Villaboa. Venta de artículos de electricidad en general. Lavadero San Agustín de Marco Galeano en Boca Yate y el Sur. Lugar de artesanía en general 0971-266-583. Déjame verlo, dice, va a acomodar de vuelta Rivarola con el manual. Está presente a la izquierda, este está muy cerca también. Velázquez le tiene a Gauto. A ver con quién va a jugar. Me parece que lo hace con González. El balón de vuelta está recuperando. Velázquez ya está saliendo. Cuidado, cuidado, perdió. Insiste de vuelta el 2, avanza, se desprende de vuelta, recupera por derecha. Vamos a ver si puede aprovechar. Insiste de vuelta, lo va a dejar muy bien acomodados ahí para Marcelo. Insiste de vuelta para quién, para Bobadilla. Vamos a ver qué hace. A ver si se acomoda. Abre totalmente la cancha al otro sector. Insiste de vuelta con el centro. Vamos a ver si puede venir. A ver qué pasa. Viene el centro para quién. Sale el portero. Y va a ganar. Viene el tercero, no pudo. ¡Señores! Y ahora sí, con seguridad, descuelga Sanabria. Imprecisiones en los centrales, casi lo aprovecha el 12 de octubre, Jorge. Sí, otra vez desde un centro por el costado derecho. El testazo ahí, que por poco el 12 de octubre convierte en el tercero. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. Si el tiempo de juego 41 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Ñandú Electrodoméstico Pedro. Paraguay, Copa Paraguay, le dice Alberto Salinas, 12 de octubre 2, Mil Palos 0. Aquí, señores, ya está rechazando Mendoza. Fabio Bueno, concejal, lista 1, opción 5. Fabio Bueno para el próximo 10 de octubre. Express Desayunos, Almuerzo, Meriendas y Cenas 0986-840-264. Y aquí el balón del centro izquierdo de Ortiz no pudo hacer. Ya está acomodando, lo tiene de vuelta. Aquí me pareció que era Gauto. Insiste de vuelta, otra mitad de terreno, recupera, pierde de vuelta, lo deja Velázquez, más atrás de vuelta para Gauto. No insiste para Rivarola, ¿sí? A Ríos, no le veo bien. Pierde mucho la pelota, no para bien. Algo le pasa al volante del 12 de octubre que por el momento fue, diríamos, importante en el equipo del Globo. Por algo Sarabia ya lo dejó en varios partidos en la banca, ¿no? Inclusive fuera de convocatoria. Y de repente vimos, Juancito, que estaba por muy al costado con Bobadilla de repente. Ahí tiene el balón de vuelta, recupera, pero poco movimiento está teniendo. Sí, la verdad que estamos observando un partido en donde no está siendo protagonista, al menos Rubén Ríos, que en anteriores ocasiones, obviamente antes de haber perdido un poco su nivel, si se puede decir, era un volante que lo veíamos recorriendo prácticamente por toda la cancha, se metía por derecha, por izquierda, salía jugando limpio y realmente hace varias fechas que no venimos observándolo en su plenitud a Rubén Ríos, el volante del Globo Itagüeño. Así mismo, señores, los comentarios de Jorge y Juancito en una presentación de Cooperativa Ipacaray Limitada. donde hay tiro libre en su terreno para el 12. David con condiciones Atuendo Deportivos, prenda para damas y caballeros, 0982890093, el Mi Tejido, venta de postes de cemento y tejido en general en kilómetro 28 Itagua. Ahí hubo falta sobre Alan Escalante. Ya está saliendo el 12 de octubre. SRC Electrodoméstico, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús, Gloria Salinas Pérez, Real, listado, opción 5.
Y aquí Ortiz quería habilitarle a Bobadilla. Vamos a ver, el balón se va a perder por un costado. Cortito seguro, ya está saliendo Mendoza. Lo va a dejar de vuelta para Mendoza. Va a sacar el centro, 3/4 de cancha. Insiste de vuelta, vamos a ver. Y lo deja para Velázquez, no pudo. Va a ganar la posición y ganó nomás otra vez aquello que insiste de vuelta, avanza. Pero se anticipa. Gana la posición Riverola. Otra vez en su terreno el 12 de octubre. Ángel Márquez, concejal listado, opción 6 por el PLRA. Ángel Márquez. Si te lo tiene Cabral. Juega cortita, se acomoda por un costado, lento, seguro la salida del 12 de octubre. Copetín, Colman y familia apoyando al 12 a Lugas, Hermosa Artesanía en General, 0971-266-583. Lo lleva al bobo, vamos a ver, para quien para nadie, insiste, avanza, se desprendió, gana y Richard, pero lo saca de vuelta, va a quedar, ahora sí viene bien el tercero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quiso hacer un golazo, me pareció que tenía chance, se equivocó de vuelta aquí Junior, Jorge. Sí, la quiso colocar en un ángulo Brites y la mandó afuera. Bueno, increíble la falta de puntería ahí prácticamente a metro del arco, ¿no? Me parece que estas son las posibilidades que uno no tiene que desaprovechar. Con lo que tenga tiene que hacerlo, Juan. Sí, exactamente, Pedro. Son estas las acciones que ante un rival más de peso, hay que decirlo después, obviamente, te llevan cuesta arriba. Asimismo, cuando entró de vuelta, vamos a ver a Salinas. Recuperó de vuelta, lo va a dejar para Ortiz, que viene en el centro. Segundo poste, ganó la posición para quien Granada. Ahora sí, no pudo ser. Y aquí no pasó nada, dice el árbitro, y gol. ¡Gol! Del 12 de octubre, sí. Ahora sí, lo que necesitaba hacer, lo hizo, señores. Otra vez el centro por izquierda de Ortiz. Y qué sutil, qué calidad aquí, señores. Junior, el que hizo, a ver, toquecito. Nada pudo hacer ahí. El central, hablamos de Brown. Tiene el tercero del compromiso. El tercero del 12 de octubre. Copa Paraguay, 32avos. En el Luis Alberto Salinas. Gol del número 8, Junior Brites. 12 de octubre 3. 1000 palos, 0 momento del gol, Adolfo. Minuto 45 de la primera etapa, Pedro. Jorge. Bueno, y de una posición un poco más incómoda, inclusive la convierte de buena manera Junior Brites cuando la anterior era más fácil para mí. No la convirtió y con eso se reivindica un poco el juvenil del Globo Itagüeño para poner entonces el marcador 3-0 arriba del Globo. Y va con toda la tranquilidad para el descanso, Juancito. Exactamente, Pedro. Primero, creo yo, la tranquilidad de Richard Salinas para volver a retrasar esa pelota después de que ya estaba metido cerca del área grande. Eso refleja la tranquilidad del 12 de octubre. Decidió dejar para el jugador Danilo Ortiz, que volvió a levantar por zona derecha. Y premio, creo yo, a los mejores en la cancha. Los tres participaron. Participó Salinas, Danilo Ortiz y también Junior Brites. Hasta ahora, los tres mejores en cancha del 12 de octubre. Remate sutil, remate sin nervios por parte del hombre del 12 de octubre. Ya, creo yo, empieza a liquidar el partido el equipo itagüeño. ¿Cómo lo viste, Miguel? Con mucha tranquilidad, ¿verdad? Tanto del 12 de octubre, mucha diferencia en la parte crítica lo está demostrando el cuadro itagüeño ante este equipo de Caguazú. Viene representando de Junior Brites, de Cucharita, tuvo que poner encima de la atropellada para el tercer tanto del cuadro itagüeño ante este equipo de Chipajos. Perfecto, señores, terminó el primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. ¿Tenemos algo más en este primer tiempo, en el entretiempo, Miguel? Y bueno, los jugadores del 12 de octubre ahí en el medio del campo de juego, también los jugadores del equipo hablando a una potenta a línea número 2, que está aquí toda la banda del 12 de octubre. Y bueno, se juega la primera etapa, dos ojos de cada equipo a 1000 palos, el número 3 Carlos Mendoza y el número 7 Velázquez. Los parten del 12 de octubre, un solo plano, que en 34 hagan 10 calantes. Se van a terminar perfectamente los jugadores 2, el árbitro y los jugadores de no se queda al costado del campo de juego de los 12 de octubre a sus vestuarios por el frente de la vida. Perfecto, muchas gracias. Descansamos un poquito, volvemos para la etapa complementaria. Nos quedamos
Con el comentario intermedio de Jorge y Juan en una presentación de Cooperativa Hipacray Limitada. con ustedes, compañeros. Bueno, 3-0, marcador que diríamos está acorde un poco al compromiso, lo que hizo el 12, el que más llegó, el que más insistió, prácticamente no trabajó mucho el portero Cabral en este primer tiempo, no tuvo, diríamos, quebrantos ni preocupaciones después de aquella única jugada en donde se equivocó Cantero y lo adelanta el jugador de Mil Palos y saca ese remate y pega en la parte externa de la red y después poco y nada de Mil Palos. Y el 12 de octubre que, diríamos, la sacó barata el defensor, justamente que le dio esta patada escalante, ¿verdad?, al jugador de Mil Palos. Creo que hubiera sido honesto también que ya esté a esta altura jugando con 10 el Globo Itaúeño, porque Mano Sangre recibió esa patada voladora y que, lógicamente, en cualquier compromiso esto puede derivar en tarjeta roja directa, pero fue perdonado, inclusive jugando con 10. Creo que igual el 2 de octubre, reacomodando un poco sus líneas, no iba a sufrir tanto también ante el elenco caguaseño. Está ganando bien por 2-0 y vamos a ver cómo plantea el segundo tiempo, si es que llega más goles del Globo o descuenta el elenco del quinto departamento y por lo menos hace un poco más de partido al 2 de octubre. Muy bien, finalizó el partido en el primer tiempo, un compromiso que el 12 de octubre prácticamente fue dominador desde el comienzo hasta el final de este primer capítulo. Se cerraba bien el equipo de Mil Palos, al menos en ese primer instante del partido. Era un equipo bien ordenado, el 12 de octubre no podía romper líneas, intentaba salir, se equivocaba mucho, pero después al parecer se fue metiendo un poco más el 12 de octubre en el partido también. El equipo de Mil Palos se vio un poco obligado quizás a esperar un poco más, ya que sabía también, seguro que si hacía un desgaste físico mayor le podía costar más aún en este partido. Realmente empezó el 12 de octubre a mejorar un poco más a partir de los 15, 18, 20 minutos, en donde se notó ya la superioridad del elenco itaúeño con un Danilo Ortiz movedizo por ese sector izquierdo. Realmente no lo veíamos, al menos así, a Danilo Ortiz, y lo volvemos a ver después de mucho, valga el juego de palabras, también en ese nivel, siendo un movedizo, metiéndose por el sector izquierdo, buscando a sus compañeros, levantando centros muy precisos realmente. Un Junior Brites viene en la mitad de la cancha bastante rápido, bastante preciso a la hora de las salidas con pelota en sus pies. Y también lo de Richard Salinas, creo yo, los tres destacados en el 12 de octubre y en los cuales se basó al menos esta superioridad en el marcador por parte del 12 de octubre. El equipo de Mil Palos que se vio cansado ya sobre este cierre del primer tiempo. Vamos a ver si logra reponerse en el segundo tiempo, si el 12 de octubre extiende más aún el marcador de este partido. Me gustaría verlo a David Mendieta Chávez, el jugador del 12 de octubre que en algún momento fue figura en el equipo itaúeño, después se había lesionado, creo yo que no sé si había tenido algún tipo de problemas en un partido donde lo habían sacado del compromiso, luego se enojó, cosas así, pero realmente me gustaría verlo, no desmeritando un poco al rival, sino que también para que Sarari el 12 de octubre esté pensando un poco en el campeonato, ya que al menos en cuanto a nivel, en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento, digo bien, no le está yendo bien al equipo itaúeño en el campeonato de primera, y pensando en eso creo yo que estaría bien mover un poco de piezas, al menos en esa mitad de cancha, ver algunos jugadores que no venían jugando. Y vamos a ver si Sarabia apuesta a eso, si decide mantenerse con este equipo que está haciendo bien el trabajo en cancha. Y vamos a esperar también entonces cómo se desarrolla el segundo tiempo. Estás escuchando la 101.7 Itahuapotiu FM, también en la página de Itahuapotiu FM, Itagua Deportivo,
todo el compromiso entre el Atlético Mil Palos y el equipo del 12 de octubre, que al cierre de este primer tiempo está triunfando en el partido por 3-0. Vamos a una pausa y volvemos después para el segundo tiempo. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto Farma cerca tuyo con el que puedas contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador Tapabocas 37 y se activará en nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37. Palabras que salvan vidas. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itauguá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Juntos estamos superando la pandemia. Sigamos cuidándonos y cuidando a nuestros familiares. Si todavía no te vacunaste, acudí a los vacunatorios. Esta pandemia la superaremos juntos. Este es un mensaje de Willy Delgado, concejal municipal 2021. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Vos sabés que ahora mi casa ya tiene un roga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los espirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución. Además, te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. You're insecure.
Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas, según código laboral. Nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Sintonízanos www.itahuapotil.com, la web itagüeña para el mundo. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itahuapotil 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto farma cerca tuyo con el que puedas contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador Tapabocas 37 y se activará nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37. Palabras que salvan vidas. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itagua. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itagua, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itagua. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itagua, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas.
musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itagua. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Juntos estamos superando la pandemia. Sigamos cuidándonos y cuidando a nuestros familiares. Si todavía no te vacunaste, acudí a los vacunatorios. Esta pandemia la superaremos juntos. Este es un mensaje de Willy Delgado, concejal municipal 2021. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un roga, será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tener las tabletas. Y en el patio prende los espirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Señoras y señores, volvemos aquí para la etapa complementaria. Comenzó el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Sí, señores, en segundo va a estar con Miguelito Román. Aquí, señores, me parece que están fríos aquí. Los muchachos quieren jugar rápido, así que el balón está por un costado, va a ser lateral para el 12 de octubre. Sí, señores, claro que sí. Vamos a ver, señores. Me parece que los dos equipos ingresaron sin cambio. Vamos a ver, Miguel, de vuelta contigo, compañero. Hubo modificaciones para esta segunda etapa. Cambio en disparo, ingresó por la 16 que es el Centurión y se retiró con la 2 Samuel Bravo de Tinajo. En el Centurión con la 16 se retiró Samuel Bravo con la 2. También cambio en el 2 de octubre, ingresó con la 22 David Mendieta y se retiró con la 34 Alan Escalante. Perfecto, muchas gracias. Así que hubo un cambio por parte. La información fue presentada por Babi, Confecciones Saturno Deportivos. Eso sí, señores, cuando lo dan de vuelta en ofensiva lo tiene el conductor, está Marcelo. Habilita para Salinas, para quien parece que viene el cuarto. Y el remate potente, señores, el de David Mendieta sobre el travesaño. Va a ser salida, saque de meta para Mil Palos. Cornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Será Piqueita Guayse calidad irrepetible. Claro que sí, señora. Va a estar después con nuestro compañero Juancito con la información de David Mendieta. Me va a decir en qué momento, cuál fue su compromiso y después de que cuánto vuelve de vuelta al equipo a jugar de vuelta unos minutos en el 12 de octubre. Servi Tejidos, venta de postes de cemento y tejido en general kilómetro 28. Y 7 vueltas, balón está por un costado lateral para, vamos a ver el 12 de octubre. Ahí lo está teniendo Ortiz. Lo va a acomodar, está de vuelta, cuidado que avanza, ahora sí viene, vamos a ver. Y sale con seguridad. Hablamos de Jesús Sanabria, el portero de Mil Palos. Ya está sacando, está acomodando. Vamos a ver dónde puede caer el balón. Hiciste 3/4 de cancha. Ya recuperó de vuelta 2 de octubre, se lo va a ir por un costado. Dejó ir, va a ser el manual, que lo va a hacer González. Ya está saliendo Mil Palos. A ver dónde puede caer, insiste de vuelta. Otra vez lo tiene Gauto, era el número 7, sí señor. Insiste para Mendoza. Al otro sector, está acomodando para el Riverola, está saliendo de vuelta el equipo al Viverde, mitad de terreno para quién, para nadie, Mendieta de vuelta más atrás, lo va a dejar para Ortiz, está tocando de vuelta para Ríos, insiste de vuelta Mendieta, otra de baja tiene que acomodarse, insiste, toca el 12 de octubre, vamos a ver dónde puede acomodarse, insiste David, avanza, habilita de vuelta por el sector izquierdo para quien que no llega Ortiz, el balón se va a perder por un costado. A ver quién lo va a tener el manual. Cuando se lo disponga lo tenemos, Juancito. Me va a acumular segundos para saber después de cuánto tiempo vuelve David Mendieta el 22. Cómo se le extraña totalmente. Inclusive avanza, insiste de vuelta otra vez el balón para Mendieta. Pero primero se anticipa, ganó la posición de vuelta aquí. Edgar Riverola avanza de vuelta, insiste el 12, avanza, viene el centro, vamos a ver. Insiste para quién, para nadie. Ya lo tiene Carlos Mendoza,
Ya está saliendo Mil Palos. Tortería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12 de octubre. Línea de creación de cartelería, impresión y colocación 0984940440. Insisto, los de octubre, vamos a Ríos, avanza de vuelta, lo va a dejar ahí, pero se equivoca, quería acomodarse. Hablamos de Junior, avanza por el sector derecho, va a irse el balón, vamos a ver, se recupera, insiste, está con todo, no busca, avanza de vuelta, ahora sí para quién, para nadie. Para nadie, recupera el 12 de octubre, Adolfo. David Confecciones, atuendos deportivos, prenda para damas y caballeros, 0982-890-093. Aquí lo deja arriba, avanza de vuelta, baja Mendieta, David lo tiene el manual. Vamos a ver, no señores, insiste de vuelta, pensé que iba a ir afuera, pero lo tiene y recupera de vuelta aquí Mil Palos. Se anticipa, gana la posición, lo deja de vuelta a Ferreira, insiste más atrás, reanuda la salida Mil Palos. Gloria Salinas Vélez realiza opción 5. Gloria Salinas el próximo 10 de octubre, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús Comercial Ifer. Oferta todo el año Fabio Güero ANR, lista 1, opción 5. Marcamos el tiempo de juego. Operativa y Pacaraí limitada al servicio de la gente. Ñandu tiene el tiempo de juego 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta. Viene el gol, sí señor, el gol. ¡Gol! Del 12 de octubre. ¡Qué bueno lo de Mendieta que pegó hasta lo último! Acomoda, ingresa en el corazón del área Junior Benítez. Acomoda con qué técnica el cabezazo. Lo remata potente al ángulo superior derecho de Sanabria. Nada pudo ser el arquero de Mil Palos. Aumenta el 12 de octubre. El cuarto del compromiso. El cuarto para el globo itagüeño. Copa Paraguay, 32 avos. Desde Luis Alberto Salinas. 2 de octubre 4. Mil Palos 0. Momento el gol, Adolfo. Minuto 5 en la etapa complementaria, Pedro. Jorge. Doblete de Junior Brites, esta vez de cabeza, que la coloca bien al poste más lejano del portero Sanabria, para el cuarto del globo itagüeño, que ya golea. Juancito. Sí, exactamente, Pedro. El 12 de octubre comenzó encendido en este segundo tiempo. Me leyó la mente, Pedro Sanabria lo metió en la cancha David Mendieta Chávez, empezó a distribuir, empezó a acelerar el juego del equipo itagüeño, partió el centro y el doblete de Brites en el partido, que comenzó nuevamente en este segundo tiempo igual a como había terminado el primer tiempo, bastante encendido. Gol del 12 de octubre que ya lo liquida prácticamente, lo había liquidado con ese tercer gol en el primer tiempo, ahora vuelve a anotar y el partido está totalmente inclinado a favor del 12 de octubre. Toda una fiesta en el Luis Alberto Salinas, Miguel. Sí, señor, toda una fiesta grande en el cuarto tanto de Junior Brites. El equipo de Mil Palos lo quiso igual al 12 de octubre, y es difícil a un equipo de primera para igual, y bueno, está sufriendo el desgaste físico la gente de Caguazú, y el 12 de octubre está aprovechando las características del cuarto tanto de Junior Brites para dar más tranquilidad al cuadro itagüeño. Perfecto, claro, sí está saliendo Mil, cuidado que no pudo. Se recupera, avanza bien el centro de Ortiz, a ver qué hace Richard, no pudo, ya está sacando Rivarola, insiste Mendieta quiere su gol, vamos a ver a media luna, no pudo, ya está recuperando Salito Mendoza. Fabio Bueno, lista 1, edición 5, el próximo 10 de octubre, Fabio Bueno, concejal. Insiste de vuelta, avanza Mil Palos, vamos a ver, lo va a dejar para Gauto. Insiste Gauto, abre por derecha, vamos a ver si se desprende muy bien para Jimena Domínguez. Insiste de vuelta, se le acerca, avanza otra vez Mil Palos, vamos a ver por lo menos. Quiere el gol del honor el equipo caguaseño. Estamos con la información. Información presentada por Ñanduti Electrodoméstico. Juancito. El último partido oficial de David Mendieta Chávez fue en el empate del 12 de octubre ante Nacional 2-2, el 30 de mayo del 2021. En ese partido había disputado tan solo 27 minutos. Después había estado en el banco de suplentes un 26 de mayo ante Rosario Central en el empate 0-0, y en la victoria del 12 de octubre ante Cerro Porteño por 1-0 el 23 de mayo del 2021. Justamente fue el último partido en el que había tenido más minutos David Mendieta Chávez, que reaparece después de muchísimo en el 12 de octubre. Muchas gracias, buen dato, Juancito, muy buen dato. Así que quiere también su golcito, lo está buscando aquí
Uno de los Mendieta que tiene el 12 de octubre. Express Desayunos, Almuerzo, Meyeres y Cenas. Delivery al 0986-840-264. Ferretería Villaboas, venta de artículos de electricidad en general, apoyando esta cobertura. Para Junior, avanza de vuelta para Mendieta, más atrás, vuelta para Río, está tocando, lo va a dejar de vuelta para Marcelo Paredes. Avanza de vuelta para Ramón, el capitán está por derecha. Se le acerca de vuelta David Mendieta, insiste de vuelta Mendieta, otra vez 3/4 de cancha, avanza. Vamos a ver qué hace Junior en el remate, el testazo para quién, para nadie. Otra vez recupera Río de vuelta para quién. Se saca como puede. Hablamos de Mendoza, recupera el 12 de octubre. Así como está la cosa, Pedro, compañero y audiencia, de este próximo sábado estaríamos acompañando ya también las transmisiones de las divisiones inferiores del 12 de octubre, específicamente la Sub-14 y la Sub-15 a través de Itagua Deportivo. Perfecto, muchas gracias. Hay que acompañar también a lo que realmente es lo que se necesita, porque si tenés tus inferiores y si por ahí te va bien y va avanzando, es también algo de ahorro como para que vos puedas venderlo y sostener el club. Así que también toda la importancia para los chicos. Arrancamos el tiempo de juego, Adolfo. Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente de Copetín, Colman y Familia. Y el tiempo de juego 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Alianza de Seguro y Reseguro, pero así es. Desde Luis Alberto Salinas, Copa Paraguay, 32 avos, 12 de octubre 4. Mil palos 0. Excelente la transmisión, gracias por gritar con dándole energía a cada gol. Dice felicitaciones al equipo de Itagua Deportivo de parte de Edgardo Canciller, compañero. Muchas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los que están participando, están dejando sus mensajes. Aquí tenemos cambios sucesivos, vamos a ver. Enseguida estamos en segundo con nuestro compañero Miguelito Rabán. Se producen los cambios sucesivos en Mil Palos. Estamos con la información. Información presentada por David Convenciones. Después de este tiro de esquina vamos a ver. Vamos a irnos con Miguelito. Tiro libre, lo tiene Marcelo. Marcelo viene el centro del corazón del área. Los puños saca como puede Sanabria. Vamos contigo, Miguel. Sí, señor. Segunda modificación del equipo de Melpón. Ingresó por la 14. Iván Fundensen. Y se retiró con la camiseta número 7. Marcos Gauto. Retiramos. Friesen. Camiseta 14 y se retiró Marcos Gauto. Tercera y última modificación, ingresó con la 13 Alberto Paredes y se retiró con la 6 Alberto Velázquez. Retiramos 13 para Alberto Paredes, se retiró con la 6 Alberto Velázquez. Tercera y última modificación en el equipo de Caguazú Mil Palos. Perfecto, muchas gracias, Miguelito. Claro que sí, ya quemaron los cambios. Hablamos del Mil Palos, los caguaseños. Ley de creaciones, cartelería, impresión y colocación 0984-943-440. Gloria Salina PL Realista, 2-5. Avanza de vuelta, 12 de octubre, vamos a ver, quiere acomodarse, le gana la posición ahí. En el número 5 hablamos de González. El balón se espera por línea de fondo, va a ser saque de meta para el 12 de octubre, Juancito. Sí, la información que nos dice también nuestro director, el señor Palito González, que David Mendieta se había operado de los meniscos. Es por eso que no estaba más en el plantel titular, no era más considerado por Pedro Sarabia. Entonces, aclaración, se había operado de los meniscos David Mendieta Chávez, que vuelve después de muchos partidos a jugar, a tener un minuto oficial con el plantel del 12 de octubre. Perfecto, muchas gracias. Un pedido para la gente, ¿verdad? Parte de prensa o la gente de la sanidad del 12 de octubre. Necesitamos también cada jugador que tenga inconvenientes. Por lo menos cuidado que avance, se desprende, está el 12, ahora sí vamos a ver. Va a ganar, va a recuperar, tiene el balón de vuelta, insiste. Casi se le fue tras Travilla, recupera de vuelta. Viene el centro de Ortiz, para quien, para nadie, considera la mano del portero Sanabria. Que tengamos los reportes. Están las redes para eso. Tiene el Facebook, tiene el Twitter, tiene el Instagram. Podemos utilizar para los reportes porque a veces no tenemos ese acceso y de repente consultamos por ciertos jugadores y herméticamente lo tienen. Me parece que ojalá nos escuchen y puedan hacer como otro. Hasta la intermedia te tienen los reportes de sanidad. Te dan qué pasó del jugador, del por qué no está jugando o qué pasa. Me parece que le vamos a agradecer inmensamente para que tengamos también los informes al momento. Es lo más importante, Juancito, ¿eh? Sí, exactamente.
A ver, gana el balón de vuelta, recupera en su terreno, mitad de terreno para el 12, Adolfo. Lo dejó sin palabras, dice. El arquero del 1 de marzo fue figura en la Copa Paraguay ante Nacional, atajando 3 penales, recientemente recibido en licenciatura en Ciencia de la Educación. El futbolista de 22 años comentó que combina la enseñanza con los entrenamientos, recorriendo más de 35 kilómetros. Si su motocicleta no tiene inconveniente, Antonio el Demonio Vareiro escuchó su historia y decidió comprarle una nueva moto. Perfecto, chapó, un aplauso también. Es importante, esto es lo que tiene la Copa Paraguay, que sabemos de mucha gente sacrificada que también ama el fútbol, juega. Y me parece que no solamente en los penales, también en los 90-95 minutos fue figura, porque había jugadas claves que gracias a Quintana, el apellido. Quiñones. Quintana. Mario Quintana. Sí. También llevó hasta la tanda de penales y me parece que cuando terminó todos aplaudieron y parece que ellos sabían de la capacidad del portero. Viene el centro, para quien para nadie, ya está saliendo Mil Palos, marcamos el tiempo de juego. David Confecciones Atuendos Deportivos y el tiempo de juego 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Cuidado señores, cabeza con cabeza, vamos a ver qué ocurre, corta la jugada rápidamente de Luis Alberto Salinas, Copa Paraguay 32 avos, 12 de octubre le está ganando por 4-0 Mil Palos. ¿Qué pasó, Miguel? Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a mejorar también. Hay momento interrumpido en el compromiso, Adolfo. Ángel Marqués Concejal por el PLR alistado, opción 6 el próximo 10 de octubre. Ángel Marqués listado, opción 6 David Confecciones Atuendos Deportivos 0982-890-093. Fabio Agüero por ANR lista 1, opción 5. Y directamente vemos, Juan, se llevan cabeza con cabeza. Sí, se está dando mucho esto nuevamente, ¿eh? Últimamente en partidos de primera, partidos de intermedia, estamos observando que choques de cabeza, parecía que en algún momento se fue calmando más, pero ahora se está chocando con todo nuevamente, ¿eh? Realmente fue, la jugada anterior fue un fuerte golpe por parte del hombre del equipo itagüeño y del conjunto de Mil Palos. Por suerte se van levantando ya ambos jugadores. Es así, señores, ya se va a reanudar. Pedro, para salir por un costado, Jorge. ¿Sabes cómo se llamaba Nueva Toledo antes? ¿Cómo se llamaba? Turcocue. Turcocue. Sí. Y me parece que hasta ahora algunos lo están llamando así, ¿verdad? Es como es Campo 9. Sí. ¿Verdad? La mayoría sí. tiene. En 2011 fue derivado distrito de Nueva Toledo. Nueva Toledo. Sí. Una mujer la intendenta. ¿De cuánto sería de población? 5.000 aproximadamente. 5.000 habitantes, sí. Para tener graficando para nuestros oyentes, yendo de hacia acá en Itagua Deportiva hay un turco cuajo. Yendo de hacia acá, Adolfo, o compañeros, ¿hacia qué sector entramos? El límite con Alto Paraná. ¿Con Alto Paraná ya? Sí. Ya uno de los últimos departamentos cerca del distrito de... Raúl Arsenio Oviedo y... Raúl Arsenio Oviedo y Mariscal López. Mariscal López. Ahí está. Perfecto. Para que tengamos idea, insiste el 12 de octubre, lo va a dejar más atrás para el que acaba de ingresar. Viene el centro. ¿Para quién? Para nadie, para nadie, para nadie. Otra vez ya está recuperando la mitad de terreno el 12 de octubre. Fabio Agüero, concejal lista 1, opción 5. Fabio Agüero, concejal lista 1, opción 5. Existe de vuelta el balón. Cabral saca por un costado. No quiso inconveniente. Sí, señores, vamos contigo, Miguel. Sí, señor, segunda modificación, el 12 ingresó con la 13 Luis Chávez y se retiró con la 20 Rubén Ríos. Segunda modificación en el 12, retiramos Luis Chávez con la 13 y se retiró con la 20 Rubén Ríos. Hablando de Delvin, ¿qué pasó de Delvin Martínez, Miguel? Por ejemplo, hoy hubiera sido una buena oportunidad para mostrar su lado. Y no sabemos si... Sí, sigue estando en el 12, ¿verdad? Y está todavía. Y en la banca no figura la noche de hoy. Ya. Perfecto, señores, muchas gracias. Y Ríos, me pareció que hoy fue nada más que simple turista, poco nada, Juancito. Un arroyo en la noche de hoy. Exactamente, pero sí, no lo vimos realmente metido en el compromiso, estaba muy metido en frente de los centrales, parecía que dudaba mucho para salir también. Por suerte para él no
se notó tanto al final porque el 12 de octubre fue dueño y amo del compromiso. Así mismo, señores, cuando el balón está en ofensiva avanza, vamos a ver si le va a ir el balón, se desprende de vuelta y se fue con todo al cuerpo. Se fue con todo al cuerpo desde el jugador Ferreira. Vamos a ver, no pasó nada, menos mal que no está amonestado el capitán. Lo gana la posición y se le va con todo el cuerpo ahí. Lo echa. Ahí tira una por izquierda para 1000 palos. Un poco de historia también, Pedro, en cuanto al distrito de Nueva Toledo, fue fundado por el ciudadano brasileño Zeno Felipe Keifer con la denominación de Turcoque en el octubre de 1973. Perfecto, muchas gracias. Un poco de historia también, aquí le vas a ver algo más. Así que usted consulte nada más y nosotros lo tenemos todo. Vamos a autorizar, señores. Viene el centro, primer poste para quién, para nadie. El balón se pone por línea del fondo. Va a ser salida. Saque de meta para el 12 de octubre. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente. Si el tiempo de juego 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Ñanduti Electrodoméstico. Sí, señores, Copa Paraguay 32 avos. En el Luis Alberto Salinas con el segundo compromiso. 12 de octubre 4. 1000 palos 0. Ángel Marqués listado, opción 6, PNR, Ángel Marqués Concejal, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, Comercial Bifero, oferta todo el año. Un saludo para el amigo Rubén Darío Torres que está en sintonía a través del Facebook Live. Muchas gracias, un apretón de mano. Alias Luqueño. Sí, señor, fanático, que aquí uno de nuestros compañeros puso en, digamos, como campeón. La vez pasada. Cuidado, viene el remate a la mano del portero Sanabria, ¿sí? La vez pasada entró en el partido 12 Luque y tenía Auriazul. Sí, porque tiene que salir campeón Luque, dice. Sí. Entonces apostó a Luque. Sí, señores, consulta técnica. Turco, ¿cuál significa? Porque había muchos turcos como los Zapay, o sí. es por la venta. Y puede ser. Puede ser solamente que habrá sido porque de algún turco, ¿verdad? Sí. O si no, de algún yoku. No más. Si se trata de los zapatos, lo más seguro. Hay que averiguar si no tiene algún familiar suyo por ahí. Sí. Los hermanos Zapata. Así mismo, claro que sí. Vamos a ver, va a ser lateral en su terreno para el 12 de octubre y creo que con esto va a cerrarse los cambios, los hombres de relevo. Estamos con la información. Información presentada por David Confecciones. Miguelito. Tercera y última modificación en el 12, ingresó con la 36, Diego Álvarez y se retiró con la 20, Richard Salinas, retiramos, 36 para Diego Álvarez y se retiró con la 23, modificación en el 12. Perfecto, muchas gracias, Miguelito. Cuando ya está recuperando 1000 palos. Su nombre se atribuye a que el fundador de dicha ciudad era originario de la ciudad brasileña de Toledo. Por eso la nueva. Sí. La Nueva Toledo. Nueva Toledo. ¿Desde qué año lleva el nombre? 1973, compañero. Nueva Toledo. Nueva Toledo. 2011. 2011. Pero en 1973 fue fundado el Turco Cue. Cuidado, cuidado, que puede venir otro gol, señores. ¿Por qué no aprovechamos? ¿Por qué no aprovechamos? ¿Por qué no hacemos más goles? Y uno, ¿qué te pasa? Le tenía al compañero al lado. Me parece que quieren hacer goles de antología, Jorge. Así quiso buscar el hat-trick aquí Urites y llevarse la pelota. Vamos a ver, señores, cuando ya está saliendo Sanabria. L de creaciones, cartelería y impresión y colocación 0984-943-440. Gloria Salina PL Realista, 2 opción 5. Hiciste de vuelta, baja el balón, ahí nos tocaron de vuelta. Hubo falta de Ramón. Ramón la tercera que está haciendo. Ahora sí ya no se salva. Ahora ya no se salva. El capitán, vamos a ver qué dice el árbitro. Ferreira y otra vez la tercera a Ferreira el toquecito. Contigo con el amonestado Miguel. Será amonestado del 12 de octubre. Me estoy refiriendo a Ramón Coronel, que vio el acrílico amplio. El segundo jugador amonestado del 12 de octubre. Perfecto, muchas gracias. Cuando hay tiro libre sector izquierdo para 1000 palos. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2 pasito al mercado municipal de Itagua, Tornería Salinas, apoyando al 12. Está Rivarola, está acomodando. Vamos a ver dónde puede caer el balón. ¿Qué puede ocurrir aquí? Va a autorizar el gol de compromiso. Está la verde en el centro, corazón del área. No pudo, cuidado, cuidado. Tiene el balón, están en el área. ¿Para quién? Para nadie. Con seguridad descuelga Cabral. L de creaciones, cartelería, impresión y colocación. David Confecciones, Atuendo Deportivo 0982-893. Miguelito, ¿puede traernos algún palo santo ahí de los 1000 palos, verdad? Sí, es que sobra. Y es que sobra
Así lleva 999 nomás. Así los 1000 palos, señores, de Caguazú, albiverde en el Luis Alberto Salinas. Cerámica Itagua S, acá líder irrepetible, Cometín, Colman y familia apoyando al 12, Bodega S.I. de Esteban González Guasuira. Insiste, avanza Ferreira, cuidado, viene el remate. Cabral, y aquí el toquecito largo, por lo menos lo hizo trabajar. Llegó aquí el 1000 palos, Jorge. Sí, remate ahí a bocajarro, prácticamente pisando la raya del área grande, el número 9, González José. Bien ubicado estaba ahí el portero Cabral para tapar lo que puede decir el gol del honor del equipo verde. Es la primera vez que llega al arco de Cabral con este remate 1000 palos, Juancito. Sí, pero exactamente, al menos jugadas claras de gol no tuvo el conjunto de 1000 palos. Mira, cuidado, hay gol, señores. Hay gol de 1000 palos. Gol de Caguazú, gol del albiverde. Tenía que llegar el gol del honor. Sí, señores, y se le dio nomás al delantero que lo estaba buscando a minutos de que erró uno. Ahora mirá qué clase lo dio el compañero y el toquecito sutil a la salida de Cabral. Era el número 10, Araujo. Qué toque le dio Araujo, señores. Y la simpleza de Ferreira para el pase. Quinto del compromiso. El primero de 1000 palos. Copa Paraguay 32avos. 12 de octubre 4. 1000 palos en un momento del gol. Minuto 25 la etapa complementaria, Pedro. Jorge. Y Araujo aquí le enseña a algunos jugadores, no sé cómo hay que definir, categoría, qué clase. Prácticamente ya sabía qué iba a hacer con esa pelota cuando recibió ahí por el costado izquierdo. Le pone el empeine casi de 3 dedos, colocando ese esférico hacia el poste izquierdo de Cabral, que salió desesperado. Definición exquisita, de clase del número 10, Araujo, para el gol del honor de 1000 palos. Y la enfermedad de siempre, Juancito, hasta en Copa Paraguay nos pasa, en los centrales. Qué doloroso es cuando nos ponen esa pelota ahí de frente y la clase que tiene el número 10 para definir. La verdad que sí, Pedro, ante una defensa desguarnecida, aprovechó el equipo de 1000 palos que se estaba empezando a despertar en el compromiso, se zambulló por ese sector izquierdo el hombre del conjunto de Caguazú, levantaron la pelota, le quedó a Araujo y con qué sutileza la mandó a guardar. Un golazo realmente por parte del conjunto de 1000 palos, lo festejaron con todos los hombres del conjunto verde, que realmente hicieron un partido no tan malo, hay que decirlo, en este compromiso, comparando un poco a lo que fueron algunas participaciones en Copa Paraguay por parte de equipos del interior. Creo yo que hicieron un partido regular durante todo el compromiso, pero sabemos que se iba a notar esa diferencia de nivel que existe con el 12 de octubre, ya que siempre hay un punto de comparación. Entonces, el gol del conjunto de 1000 palos, el compromiso está 4-1. Miguelito, la clase, la serenidad, el toquecito suave a la salida de Cabral, pone el quinto y el descuento para 1000 palos. El descuento del cuadro de Caguazú para llegar con mucha alegría, verá el descuento del cuadro de Caguazú. Perfecto, cuando hay tiro de esquina por el sector izquierdo para el 12 de octubre. Vamos a ver si quiere ampliar, si puede ampliar. Viene el centro cerrado, no pudo hacer Ortiz. Saca como puede Ferreira de vuelta. Insisto, el 12 de octubre gana la posición. No pasó nada, dice el árbitro. Está con el balón todavía, insiste Junior. Vamos a ver qué hace Junior. Se desprende. Va por el sector derecho. Lo tiene de vuelta para Coronel. Insiste de vuelta. Avanza. Vamos a ver qué ocurre aquí. Revienta. ¿Para quién? Para nadie. Pero tiene Mendita. Avanza. Se desprende. El balón se espera por línea. El de fondo va a ser salida. Saque de meta para 1000 palos. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Bodega S.I. de Esteban González Guasuira. Ferretería Villa Boa. Venta de artículos de electricidad en general apoyando esta cobertura. Y ahí Mendieta queda, se toca del rostro. Vamos a ver, me parece que un poquito cansado también para tomar algunos. Vamos a ver aquí, el brazo, se le va el codo.
al alzar el brazo ahí el jugador de Mil Palos. No ve el asistente, mucho menos el árbitro, Juan. Exactamente, Pedro al parecer quiso cubrir el hombre de Mil Palos y se le fue el codo por la parte del rostro a David Mendieta, que se tumbó al piso, mostró signos de dolor, pero ya se levanta el hombre del equipo itagüeño. Dolor se pone por un costado de la tela para el 12 de octubre. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Época del Sur, Bodega S de Esteban González, Guasubirá, Ángel Marquez, concejalista, 2-11. Hiciste de vuelta, hubo falta. Ahí se fue y reacciona Mendieta. Ya que tú me hiciste, ahora me toca a mí. Salida para Mil Palos. Gloria Salinas Pérez, realista, 2-5. SRC Electromédico, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús David, Confecciones Atuendo Deportivo, prenda para damas y caballeros, 0982890-093. Y hay algunos jugadores del 12 que hay que cuidarse porque dan un toquecito, señores. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Jan Dutier Electrodoméstico. Sí, señores, Luis Alberto Salinas, Copa Paraguay 32 avos. 12 de octubre 4, Mil Palos 1. Express Desayunos, Almuerzo, Meriendas y Cena Delivery del 0986-842-64. Fabio Agüero, lista 1, opción 5. Pasó aquí Álvarez, se le fue el balón, quiere recuperar el 12, lo tiene otra vez, insiste Mendieta, era para Álvarez, ya lo está teniendo el central, salida para Mil Palos. Verdulería y frutería Julias de la 1 y 2, pasito al mercado municipal de Itagua, Tornería Salinas, apoyando al 12. Ya de terreno, que bien baja de vuelta para acomodarse, se desprende de vuelta aquí. Hablamos de Mil Palos, lo tiene Ferreira, a ver dónde puede acomodarse, insiste de vuelta. Ahí están, parecen colonos. Algunos jugadores de Mil Palos, hubo falta ahí, ¿qué pasó? Vamos a ver qué dice el árbitro. Va a retornar la jugada. Ahí creído, vamos a ver, lo llaman a la parte de la sanidad. Se toma de la cabeza uno de los jugadores de Mil Palos. Aluga Termos Artesanía General 0971-266-583. Competín Colman y Familia apoyando al 12. Ángel Marquez, concejal lista 2, opción 6. Con su compañero aquí, Jorge. Sí. Llega uno antes y después el otro atropella de atrás y choca con el compañero. Quedó uno más sentido que justamente que el que recibió el choque del compañero. Miguelito, creo que ya no tiene más cambio. Si por ahí no se va recuperando el jugador de Mil Palos. No, ya se equipó los 2-3 cambios. Perfecto, momento interrumpido, está trabajando la parte de la sanidad. Es el capitán. Vamos a ver, es González. Ya se está recuperando el jugador de Mil Palos. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Bocañete del Sur, Bodega S de Esteban González, Guasubirá, Ferretería Villalboa, venta de artículos de electricidad en general. Le van a sacar por otro costado, vamos a ver si está tomando de la muñeca izquierda. José González. ¿Sí? José González, el número 9. Muchas gracias, Miguel. Momento interrumpido en el compromiso. Medio parecido al recordado Soldadito Benítez. Sí, de verdad, totalmente. Soldadito, también tiene su historia. Realmente. Hijo mimado de ODB. Ah, sí, señor. Aquí ya reanuda con el famoso suelta neutral. Ya está en ofensiva, ahora ya tiene el 12. Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente de David. Confecciones, atuendos deportivos, prenda para damas y caballeros, 0982-890-093. Tenemos, Juancito, después con quién va a jugar el 12 de octubre. El día lunes juega el 12 de octubre por el torneo local ante el conjunto de Guaireña. Va a visitar el Parque del Guairá. El día lunes entonces el compromiso del equipo itagüeño por Copa Paraguay. Lo va a enfrentar al conjunto de 3 de febrero de Ciudad del Este. Vamos a confirmar más adelante en qué horario se va a disputar ese compromiso, que ya fue confirmado también por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Asimismo, gracias, hubo falta aquí. Tenía que bajar ahí nomás, Canteros para hacer la falta. Ya está saliendo Mil Palos. A partir de los octavos de final, tengo entendido, compañero, ¿verdad? Que ya va a ser ya con presencia con público de la Copa Paraguay. Hasta el momento no se habló de eso. Y este tema también, la FIFA, compañero, ahora he visto también en una página que el fútbol de Portugal o la Liga de Portugal también prohíbe para ceder también a sus jugadores para esta triple fecha que viene por la eliminatoria. Y de acuerdo que son 4, me parece que uno más se iba a sumar hoy entre mañana con el comunicado. Dice que ellos tienen a nivel de justicia de cómo defenderse.
¿Por qué? Porque Sudamérica está todavía para ellos en la zona roja, como lo están teniendo ellos en cuestiones de COVID, pero pero ellos juegan entre 70 y 80 mil personas ya. Así mismo. Y tienen una restricción. Y dice que si vienen sus jugadores, van a perder mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer la cuarentena de 14 días de vuelta, posterior a la vuelta. Y a ellos no les conviene. Porque inclusive, hablando de inversiones, dice que ahí hay mucho dinero en juego. Vendemos, Adolfo. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, a pasito del mercado municipal de Itagua, Copetín, Colmán y familia apoyando el 12, Ferretería Villas Boa, venta de artículos de estilicidad en general apoyando esta cobertura, bodega S.I. de Esteban González en Guasubirá. Y aquí, señores, me parece que un poquito anaranjado podría haber sido también, pero se salvó también otro el 12 de octubre. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego, 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Tornería Salinas. Sí, señores, Copa Paraguay 32 avos. En el Luis Alberto Salinas, 12 de octubre 4, 1000 palos 1. Fabio Agüero, concejal lista 1, opción 5 el próximo 10 de octubre. Selvi Tejido, venta de poste de cemento y tejido en general, kilómetro 28, Itagua, ley de creación de cartelería, impresión y colocación. Estamos con la información. Información presentada por David Confecciones. Juancito. Con esta victoria el 12 de octubre estaría enfrentándose al 3 de febrero de Ciudad del Este por la semana 7 de la Copa Paraguay, sería por los 16avos de final, sería el jueves 16 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Antonio Aranda. Ese compromiso en donde también se va a disputar el duelo entre Guaireña y Oriental, mismo día, jueves 16 de septiembre, 17 horas a primer turno, entonces el duelo entre Guaireña y Oriental, y a las 19:30 horas 3 de febrero de Ciudad del Este ante el 12 de octubre. Justamente nos preguntábamos con Juan que es raro que no se llevaba el partido del Este, ahora sí se lleva. Es importante. Sí. Es importante. Y alguna vez también lo de Encarnación, che. ¿Y el estadio de Encarnación ahora ya está habilitado ya o no? No. Dice que se fue a inaugurar en apuro Nicanor y no terminó y tampoco desembolsó todo el dinero. Increíble. Sí. Querían entregar ya así con la primera fase. Y en el contrato dice donde estuvieron por las partes, tiene que ser 100% de las obras. Así que entregando la llave como para que se pueda ya utilizar para ya sea torneo local o internacional. Y por suerte se plantó la Liga Encarnación en ese sentido, ¿verdad? Para que no ocurra como ocurrió con otros, ¿verdad? En donde le entregaron con la primera fase y después nunca más. Cuando cambian de autoridad ya se hacen el limbo tabú y entonces no conseguí más el aporte para poder terminar. Y Costa que Nicanor se fue a hablar ahí en Guaraní, hay gente hay que explicando, bla, un montón de cosas. Ni aún así, los dirigentes de Encarnación se apó para usted, amigos, por todo lo contrario, cuidado, viene el gol, viene el gol. Sí, señores. ¡Gol! Me parece que es del 5 del número 36 Diego Álvarez, semejante a Dos Santos. Qué buena corrida, señores. La espalda de los centrales, cruza ese balón, arremete al portero y le mete en el ángulo inferior derecho. Nada pudo hacer Sanabria. Sexto del compromiso, quinto para el 12 de octubre. Copa Paraguay 32 avos. En el Luis Alberto Salinas, 12 de octubre 5, 1000 palos, 1 momento en Rodolfo. Minuto 36 de la etapa complementaria. Jorge. Así es, y Álvarez, que justamente esta semana fue convocado por Sarabia de la reserva, convierte este gol, un pase bien ganado, filtrado, a espalda de la defensa de 1000 palos y Álvarez que gana en la corrida. Y no duda en la definición rápida prácticamente en esa salida desesperada del portero para colocarla en el otro palo. El quinto para el 12 de octubre lo hace entonces el chico Álvarez, que así se inaugura entonces jugando en el equipo principal. Juancito. Y esto es lo lindo que tiene la Copa Paraguay, realmente poder observar a juveniles, poder ver a estos chicos que están
iniciando su carrera deportiva en el 12 de octubre. Lo de Álvarez, así como lo decía Jorge, en esta semana nada más se anunciaba que iba a estar presente, al menos en el plantel, en este partido. Entró en este compromiso, entró muy bien, realmente pidiendo pelotas, moviéndose por todo el frente de ataque. Recibió ese balón tras un pase bonito por parte del medio campo del 12 de octubre y remató, no queriendo saber nada. Establece el quinto para el 12 de octubre, que golea en este partido por los 32avos de Copa Paraguay. Sí, señores, el quinto del 12 de octubre, Miguel. Así es, gran definición del chico del recién ingresado Diego Álvarez para el quinto tanto del cuadro. Itaúyo tuvo que colocar el otro extremo, el otro palo. Perfecto, claro que sí. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa de Pacaraí Limitada al servicio de la gente de Ñandu, tiene electrodoméstico y el tiempo de juego 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Copetín, Colmán y Familia. Sí, señores, Copa Paraguay 32avos. Luis Alberto Salinas, 12 de octubre 5, Milpalos 1. Sermi Tejido, venta de poste de cemento de Sintejido en general en kilómetro 28 Itagua. David Confecciones Atuendo Deportivo 09828909093. Enseguida nos va a decir Juancito cuánto tiempo pasó para que podamos disfrutar de una victoria del 12 de octubre, cuando ya está rechazando Ortiz. Ferretería Villalboa, venta de artículos de electricidad en general apoyando esta cobertura. Bodega S.I. de Esteban González. Y dos de estos que fueron llamados en la reserva jugaron hoy. Hablamos de Cantero en la defensa y lo de Álvarez ahora que convierte el gol. José Gamarra, que no fue incluido en la lista de los 18, pero por lo menos hizo ahí grupo. Es así, señores, eso es importante, por lo menos mirar, darle oportunidad en estos casos. Hay momento interrumpido en el compromiso. ¿Quién está caído, Miguel? Vamos a registrar porque está atendido boca para arriba, por eso no estamos ubicando la numeración. Es el número 10. Araujo. Araujo, exactamente, Jorge. Creo que Araujo que está atendido en el piso. Gracias, señores. Momento interrumpido. El cansancio, hay estirones. Prácticamente hicieron un gran trabajo también la gente de Milpalos. Me parece que se portaron, Juan. Sí, exactamente. Justamente había dicho eso en aquel gol que habían anotado. Hicieron un partido bueno hasta que aguantaron en ese primer tiempo realmente. Después, en el segundo tiempo, comenzó mejor el 12 de octubre, comenzó presionando más, corriendo más, y eso también lo cansó al conjunto de Milpalos. Se sabe que la preparación es otra y que eso juega un papel fundamental. A pesar de todo eso, estuvieron muy bien parados en cancha en estos ya 87 minutos de partido. Perfecto, claro que sí. Hablando de 20% de, no del estadio mismo, era de cada sector, porque Juan, compañeros, de lo que se va a habilitar. 20% de cada sector de gradería, ¿es así? No del porcentaje en sí, del estadio. Así mismo. Perfecto, cuidado, señores. Y si Olimpia que quiere llevar en el estadio, ¿verdad? Como para poder recaudar un poco más y para tener mayor cantidad de gente. Están analizando si en el estadio o es para uno. Porque si es para uno va a ser 4.500 personas. Si en el estadio va a ser mucho más. Pero vamos a ver qué surge cuando hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre en su terreno para Milpalos. Cordial saludo para el estado de Itagua Deportivo, dice desde la lejana Honduras, de parte de, ¿se acuerda de Ariel Bonifacio Roa? Sí, señor, para él. Actualmente está en el Lone Fútbol Club de la segunda división de Honduras. Nos está escuchando, dice, cordial saludo para todo el estado deportivo, dice. Saludo para Ariel Roa. En Guatemala, creo que en Guatemala también está Ábalos. Edison sí. Ábalos. Edison Ábalos. Sí, Edison. Que fue compañero también de Rubén el 12. Y así como está la cosa, otro que se ligó del 12 estaría viajando también en cualquier momento al fútbol panameño. Creo que es Panamá. En Panamá lo que estaba Jorge. Sí, pero este también que lo estoy mencionando, cualquier momento viajaría también a Panamá. Perfecto, señores, mira qué buen centro, el arquero que deja ir el balón, Ortiz saca por línea de fondo, vamos ahora hay tiro de esquina, por derecha para Milpalos, viene el centro, cuidado con la del área, rechaza como venía, recupera el 12 de octubre, saca para quién va a venir la contra, vamos a ver, vamos a estar con Juancito en segundos,
con la última victoria que tuvimos y cuánto tiempo pasó. Viene la contra, viene el centro, no pudo, saca por línea de fondo, va a ser salida o sería tiro de esquina y era Rivarola de vuelta, ahí tiro de esquina para el sector izquierdo para el 12 de octubre. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. Después de este tiro de esquina vamos a estar con Juancito, después cuánto tiempo pasó para que podamos disfrutar otra vez de una victoria del 12 de octubre cuando hay tiro de esquina por izquierda. Tortería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Existe de vuelta donde va a caer el balón. Vamos a ver. Puede ser el sexto. Vamos a ver qué puede ocurrir. Y si viene nomás, así redondeamos como un set. El testazo. Ganó en el primer póster al central, sí señores. Pero queda. Va a ser salida, saque de meta para Mil Palos. Verdulería y frutería. Julia Estela Unidad Pasito del Mercado Municipal. Estamos con la información. Información presentada por David Confecciones. Necesito. La última victoria del 12 de octubre había sido ante Cerro Porteño por un tanto contra cero en la jornada 17 de la Apertura 2021. Pasaron exactamente 3 meses y 3 días para que el 12 de octubre vuelva a lograr una victoria. Sí, señores, que sería una mañana de domingo. Sí, así exactamente. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. Si el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Tornería Salinas. Sí, señores, Luis Alberto Salinas, Copa Paraguay 32 avos, 2 de octubre 5, Mil Palos 1, ¿hasta cuánto vamos, Miguel? Hasta los 48, 3 minutos más de edición. Muchas gracias. Dato preocupante, pero audiencia, que hace cuánto tiempo no gana el 12, ¿verdad? Sí. Escalofriante, pues, diríamos, porque a pesar de eso, diríamos que le sirve todavía y aguanta con esa reserva que hizo en la apertura por el promedio, por ende sigue todavía, por lo menos, escapándose de la zona roja, ¿no? Escapándose, pero de 18.3, creo que no podemos estar festejando. Sí. Y lastimosamente, si se concreta otra vez con un duro rival el lunes, creo que es catastrófico y hay que ver qué hacer, porque no podamos aguantar empates o pérdida y de repente puede terminar el oxígeno. Viene el séptimo, viene el sexto, sí, regalo, viene, señores, vamos a ver. ¡Gol! Del 12, sí. Y lo hizo de vuelta acá el chico con el número 17, Bobadilla. Sería, señores, que aquí hace su doblete. Qué mal, señores, no salió tampoco Sanabria. Horror del central que retrasa el balón. Atento a la jugada estuvo Bobadilla. Por el séptimo del compromiso. El sexto para el 12 de octubre. Copa Paraguay, Luis Alberto Salinas, 32 avos. 12 de octubre, 6. Mil Palos en un momento del gol, Adolfo. Minuto 46 de la etapa complementaria, Pedro. Jorge. La atención y lógicamente la viveza también de Bobadilla ahí para intuir ese pase que iba a quedar corto y por ende se anticipa al portero Sanabria, que sale desesperado, lo deja por el camino y convierte el sexto, la media docena para el Globo Itaúña, así para lógicamente ir dando confianza también a estos muchachos que de por ahí pueden servir también para que justamente lo que estábamos comentando, ¿verdad? Que le den goles al Globo y que vuelva la victoria en el torneo clausura. Juancito. Y es el momento en donde el rigor del compromiso ya juega un papel fundamental. Se notaba que el Mil Palos estaba cansado. Gracias a eso también creo yo que se notó, al menos en esa jugada anterior, ese pase corto, ya porque las piernas no daban. Aprovechó muy bien el hombre del equipo itagüeño, Bobadilla, que anota un gol más en el compromiso. Estaba muy bien parado, robó muy bien el esférico y anota entonces el sexto, el 12 de octubre en el partido. Final del compromiso. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Señores, Miguelito, 6-1, contentos, felices, después de mucho. Culminamos contigo, Miguel. Y bueno, una noche fría que tuvimos que aguantar, ¿verdad? Esta goleada del 12 de octubre ante Mil Palos, 6 goles a 1. Y bueno, ojalá que después de esto venga ya los triunfos en la parte más importante de la Asociación del Fútbol Paraguayo, la del 12 de octubre. Y bueno, quedándose con esta victoria aquí visitante en su estadio ante este buen equipo de Mil Palos que vino y quiso afrontar
actuó, digamos, de esta forma al 12 de octubre, pero no pudo soportar la parte física. Quiso entrar con el 12 a jugar de igual a igual, pero la parte física es más potente que el cuadro de Milpalo. Bueno, se fue el compromiso de Milpalo. Bueno, la victoria del 12 de octubre por 6 goles contra 1. Nos reencontraremos en cualquier momento con la información deportiva. Será hasta en cualquier momento. Perfecto, muchas gracias Miguel. Nos quedamos con el comentario final de Jorge y Juancito en una presentación de Cooperativa de Pacaraí Limitada. Muchas gracias, buenas noches. Bien, victoria que puede servir en lo anímico para tomar nuevamente confianza de cara a lo que se viene, ya sea principalmente en el torneo clausura y para seguir siendo equipo de primera y después lógicamente para volver a encarar la Copa Paraguay ante un equipo de intermedia y que también siempre fue rival el 3 de febrero de Ciudad del Este. En este caso, dándole oportunidad, confianza, ritmo de juego otra vez a varios que no tienen oportunidad, por la redundancia, que no tienen, diríamos, de por ahí el ritmo de juego. Entonces, hoy hemos visto también juveniles que fueron llamados en la semana, cometieron goles, otros que defendieron bien en la defensa como Cantero, los Junior Beatles también buen trabajo, así que bien por Sarabia en darle, diríamos, minutos, diríamos, confianza, oportunidad para que puedan mostrarse y, por qué no, ser una mano también para el equipo principal de cara a lo que se viene. Así que gran victoria del 12 ante un digno rival, un rival que vino a pelear, que aguantó hasta donde pudo, pero después de los goles del Globita bueno ya quedó prácticamente, diríamos, noqueado. De por ahí, como decíamos, pudo haber quedado el 12 tempranamente con 10, pero de igual forma el 12 de octubre y Sarabia sabe cómo plantear partidos con inferioridad numérica, así que amplio dominador, merecedor de esta victoria del Globita bueno. Así que esperemos que sea de nuevo el camino a más victorias del Globo Itaúeño. De mi parte, muchas gracias. Gracias, Carlitos. Quedamos con Juancito también, que quiere dar su opinión. Hasta mañana. Muy bien, así pasó el compromiso del 12 de octubre ante el Atlético Milpalos por los 32avos de la Copa Paraguay. Resultado aplastante por parte del Globo Itaúeño, un compromiso que se sabía que seguramente iba a haber diferencia en cuanto al nivel. Hace tiempo que no tenía actividad este equipo de Milpalos, que se hizo duro, vino con mucho coraje a afrontar el compromiso, se paró muy bien, al menos en el comienzo del partido, como lo veníamos hablando durante la transmisión, y el 12 de octubre sacó ventaja, al menos en los momentos donde los tenía que hacer, porque aunque desaprovechó algunas jugadas claras de gol, igual hizo los goles en los momentos precisos, hay que decirlo. Por eso se basó la victoria del 12 de octubre, creo yo, en un partido en donde pudimos observar algunas figuras que no venían teniendo minutos. Por ejemplo, lo de David Mendieta, que siempre fue un pilar fundamental en el equipo titular del 12 de octubre cuando tenía minutos. Hay que ver si vuelve a retomar su nivel, si vuelve a retomar también la confianza de Pedro Sarabia, también los otros jugadores que se mostraron, los juveniles, muy bien. Mañana vamos a estar hablando más profundamente de lo que fue este compromiso en Itagua Deportivo. Con la cobertura del partido del 12 de octubre será hasta el próximo encuentro. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de la 101.7. También a través de todas las plataformas que te ofrece la radio, en la app, también en el Facebook Live Audio. Entonces nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 12 y piquito con Itagua Deportivo. Será hasta entonces.